Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Mire, un rasgo característico de las sectas siempre es el miedo al exterior, que inculcan el miedo, incluso el pavor al exterior, a la perdición, al pecado, incluso a la muerte. El líder convence a los acólitos, que generalmente se dejan convencer, ¿verdad?, de que todo lo que hay fuera es el mal, y los acólitos convencen a la masa, a la grey, al rebaño, de todo esto, y así se genera una atmósfera de terror enteramente impermeable. Es muy difícil que dentro pase nada, ¿no? Bueno, piense usted en esto cuando vea el espectáculo informativo del sanchismo, porque básicamente consiste en esto. Permanentemente crean una burbuja, intentan crear una burbuja lo más impermeable posible, de tal forma que los convencidos sean no convencidos, sino fanáticos, y que la razón fundamental de su fanatismo sea el miedo al otro, al que se pinta con rasgos cada vez más terroríficos. Estamos en esto y esto no sería posible sin la complicidad bochornosa, repugnante, oprobiosa, en fin, de verdad, yo pensé que jamás vería una cosa así, de una porción importante de periodistas o de gente que se dice tal. Todo lo que estamos viviendo hoy, que es objetivamente el gobierno más corrupto que hemos tenido nunca, porque nunca ha habido un gobierno que llegara ya delinquiendo, ¿verdad?, solo se explica con la connivencia, con la complicidad de gente que está ahí a sabiendas de lo que hay. Los separatistas vascos, los separatistas catalanes, la extrema izquierda, toda esa gente sabe perfectamente lo que hay, pero le da igual. Y todos los periodistas que aparecen, por cierto, cobrando fortunas, ¿verdad?, en los medios públicos y concertados, son tan culpables como ellos. Porque saben la verdad, porque saben que esa burbuja que están construyendo es mentira. Aquí, por cierto, lo más fácil sería decir los periodistas, sería enormemente injusto, porque precisamente si se ha empezado a ver la realidad detrás del envoltorio dorado o así del sanchismo, ha sido precisamente gracias a las investigaciones periodísticas, las últimas, lo de Leire, por ejemplo, y no solo periodísticas, también fiscales y jueces. Lo último, como usted sabe, de esta misma tarde es el anuncio de los fiscales Estampa por una parte, Grinda por el otro, de que van a contar, que han contado ya porque está judicializado, sus encuentros con Leire y sus cloacas, donde el aparato del PSOE trataba de camelárselos para que destruyeran al fiscal jefe anticorrupción. O sea, mire usted, cada uno tiene, como dicen en Canarias, cada uno es cada uno y cacuá es cacuá, ¿no? Y cada uno es cada uno, cada cual es cada cual, Estampa tiene su carrera, Grinda tiene su carrera, en fin. Lo que no va a hacer un fiscal, como usted comprenderá, es llevarle al juez un documento que es mentira. Y resulta que sí, llevan los documentos en los cuales Leire Díaz, en nombre de Santos Cerdán, invoca directamente al presidente del gobierno y al ministro de Justicia como las personas que le han autorizado para estar allí, ofreciéndole todo tipo de prebendas a cambio de denunciar al fiscal jefe anticorrupción. Esto debería ser un escándalo monumental. Solo sabiendo esto sería suficiente para que Pedro Sánchez no volviera a pisar nunca, por ejemplo, la sede de la Comisión Europea. Lo que pasa es que allí también cuecen habas, aunque se pronuncien en alemán. Fenómeno sectario, efectivamente, y algún día alguien tendrá que pedir explicaciones porque ellos no la van a dar a toda esa gente que aparece en los canales hiper subvencionados contando este tipo de cosas. La burbuja del sanchismo, en fin, de verdad que es una cosa alucinante. Pero bueno, entiendo que para usted esto sea una cuestión menor porque usted, gracias a Dios, no es periodista y esa suerte que tiene. Nosotros sí. Titulares. Bueno, las revelaciones de Aldama han puesto de los nervios enteramente al PSOE. Ayer estuvimos contándolas prácticamente en tiempo real porque estaba Yago Soler con un ojo puesto en el gato y el otro puesto en lo de Aldama en Telemadrid. Básicamente, todo lo que cuenta Aldama se sabe que es verdad, excepto cuando habla del caso en el que él está implicado, como es lógico, que es el de hidrocarburos. Claro.
pero solo con lo que contó ayer. Lo vamos a revisar. Bueno, atentos porque ahora de repente Pedro Sánchez se acuerda de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Ya ve usted, 500 millones dicen que van a poner. ¿Sabe usted qué pasa? Que ya nadie se lo cree, claro. Ya nadie se lo cree, porque el gobierno lleva traicionando a los enfermos de ELA y a sus familias muchísimo tiempo. Ahora dicen que 500 millones, ¿de dónde los van a sacar? No se sabe. ¿Se acuerda usted de la ley de dependencia de Zapatero? Anunciada a bombo y platillo. Y cuando alguien preguntó, ¿y el dinero dónde está? Dijo, que lo pongan las comunidades autónomas. Bueno, me parece que esto huele exactamente a lo mismo. Atentos la verdad es que el mundo puede cambiar, si en realidad es cuestión de voluntad política. Vox y el PP, y ponemos delante a Vox porque ha sido una iniciativa suya, ¿verdad?, se han puesto de acuerdo para eliminar el lenguaje progre en las Cortes Valencianas. Lenguaje inclusivo, y es enteramente lógico. Estamos viviendo una atmósfera absurda que es una pura imposición política. Nadie habla así en la calle. Bueno, pues ahora tampoco hablarán así en las Cortes Valencianas. Vamos a ocuparnos del asunto del cribado de los casos de cáncer de mama en Andalucía, porque lo importante es que, bueno, lo importante no, es muy importante en Andalucía, pero lo significativo es que no es solo en Andalucía, pasa en muchos más sitios. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, Moreno Bonilla, que aparece ahí con la sonrisa sin de ancha, ha dicho que va a fichar a 4.000 y pico sanitarios para arreglar el problema. Bueno, si a lo mejor, está muy bien, fenomenal, pero ¿alguien ha pensado por qué la sanidad española, cuya gestión está íntegramente en manos autonómicas, es un puñetero desastre casi en todas partes? Porque es que el problema es este. O sea, hay un sistema que no funciona. El Estado de las autonomías, contra lo que dice Feijóo, no funciona. Y la sanidad es un perfecto ejemplo. Bueno, vamos a contarlo. Y atentos a un asunto que es el típico del que aquí no habla nadie hasta que nos cae encima de la cabeza, que es el intento del poder en Bruselas y en Londres también, ahora veremos por qué, de controlarnos todo. O sea, ¿sabe usted eso que te pone en el WhatsApp, que los mensajes están cifrados de extremo a extremo? No, la Unión Europea pretende que no estén controlados y que puedan ser escaneados todos. Felizmente este asunto, el chat control se llama, ha quedado paralizado porque se ha opuesto a la democracia cristiana alemana. ¿Por qué se ha opuesto a la democracia cristiana alemana? Porque la campaña que había hecho Alternativa por Alemania contra este asunto había sido absolutamente fenomenal. Y en este momento en todas las encuestas, Alternativa por Alemania ya está superando a la democracia cristiana. Así que Merz, como hizo con el asunto de la inmigración, le ha dicho, pues yo me envuelvo en esta bandera. Mientras tanto, en el Reino Unido, que como usted sabe no está en la Unión Europea, aunque nos quieran mandar, se está imponiendo una cosa semejante, el control digital. En principio nos decían para controlar a la inmigración ilegal, con lo cual todo el mundo dijo, bueno, venga, ¿pero qué va? ¿Pero qué va? Es que es para todo. Ha habido manifestaciones de las que nadie le ha hablado usted este fin de semana en varias ciudades inglesas con este asunto. Nosotros sí que se lo contaremos. El gran hermano te vigila. Y tiene la cara de Úrsula, que es lo más inquietante. En fin, veremos todas estas cosas con nuestros contertulios de don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente por acá. Quiero felicitar a mis paisanos que este fin de semana fueron elevados a los altares San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Y para aquellos que hacen interpretaciones erróneas de la homilía que dio Monseñor Pietro Parolin, que no la dio por ser el secretario de Estado del Vaticano, sino porque fue nuncio apostólico en Venezuela, no es lo que todos ustedes están diciendo. Si de algo está en contra don Pietro Parolin, que es un excelente apóstol de la Iglesia, es de una intervención militar como la que se presume va a ocurrir. Pietro Parolin es practicante de eso que llaman la Ostpolitik, eso de llevarle una almohadita más mullida al preso, pero no importa que esté preso, y que la sopita se la calienten, y fue artífice del convenio de paz entre la FARC y Colombia y de todos los diálogos que se han hecho entre la oposición y gobierno. Entonces, no es eso, pero
una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arría. Así que esperemos un poco más. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar con vosotros, y esta vez añadiré algo más a mi breve exordio habitual, y es que te escucho y me da la sensación de que vamos descendiendo inexorablemente. ¿Por lo mal que hablo, tal vez, o qué? No, por los escalones del infierno en el que estamos sumidos. Es decir, a mí esto me recuerda un poco a Dante, esos círculos concéntricos, y estamos deslizándonos de una manera... No, lo de los fiscales efectivamente es que es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Bueno, ahora mismo tiene usted, luego lo veremos en detalle, en toda la prensa ya publicados, los textos que son transcripciones de los audios que incorporan en particular el fiscal Estampa y que tiene ya el juez, ¿no? Es terrorífico. Es terrorífico. Es algo que realmente llama la atención. Yo no soy un observador extranjero poco versado que de repente se ponga a leer cosas y diga, esto no es posible, no puede estar ocurriendo, no puede no haber una reacción de las instituciones. Esta es la clave, efectivamente. No hay instituciones. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Doña Mónica López de Paz, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? Sí, un poquito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada. Pues nada, es un placer estar aquí, como siempre, en esta casa, que es el Toro Televisión, y encantada. Bienvenida. A propósito de lo del Toro, que se no se me olvida. Atentos a lo de Valencia, que lo vamos a ir recordando. Perdón, que estamos allí la semana que viene, que vamos a recordar la catástrofe de la riada. Un día antes, será el 28 de octubre. Apúntese, no se lo puede perder. Si ustedes va a ser en el Vélez Events, tiene que ir. Hay que llamar, eso sí es verdad, para apuntarse, pero vamos a pedir explicaciones a todo el mundo. Vamos a estar allí con la gente con la que estuvimos los días de la tragedia, los días siguientes, que aparecieron aquí en antena contándonos lo que estaba pasando. Vamos a hablar de por qué falló todo. Vamos a hablar de por qué no se ha hecho nada, que es una puñetera vergüenza. Vamos a hablar de por qué los políticos parece que son incapaces de cumplir su función. En fin, de esa gigantesca vergüenza que ha costado 230 vidas, por lo menos, y daños materiales incontables. Todas estas cosas y muchas más, ¿eh? También es un acto, en fin, para mí que soy valenciano, y también para Fernández, por cierto, que es de la tierra, también es valenciano, que es de la tierra y que también estará allí, también es un acto de amor, ¿eh? A nuestra gente, así directamente, y a nuestra tierra, claro, porque no hay derecho a que pasen estas cosas. Bueno, que se apunte, por favor, 916162464 en Valencia la semana que viene. Es que ha dicho Mónica lo del Toro y ya me he lanzado yo con la cosa sentimental. Don Jorge Campos, muy buena, que por cierto también... La familia, efectivamente. Sí, señor. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, ya lo sabes, una semana más. Me alegro muchísimo, bienvenido. Nosotros, ¿habéis tenido cortes? Hoy hemos tenido, sí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hoy el Congreso ha quedado eclipsado por el Senado por el lapsus de... No, no es un lapsus. No es un lapsus, es un acto fallido. Es que, ¿usted no lo ha visto, lo de Yolanda? No es un lapsus. ¿No? Hombre, sí, no lo ha visto, ¿no? Raquel debe estar por ahí, pues seguro. Sí, lo teníamos. Pero bueno, se lo contamos. Lo teníamos puesto para el tema 4. Por cierto, Raquel, que me he quedado yo con tu guión, no sé cómo ha sido esto, pero ahora te lo subo. Yolanda Díaz ha dicho con gran entusiasmo. Atentos a lo que le ha pasado y atentos sobre todo a la rectificación, porque es que no le ha salido. Así de así, mire. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Seguramente quería decir coalición, como acertadamente observa Mónica López de Paz, pero le ha salido corrupción por algún motivo. A saber. Por lo que sea. La verdad es que no ha tenido su día, también ha dicho en un momento determinado que, como dijo no sé quién del PP, el dinero público no es de nadie. Claro, todo el mundo sabe que lo dijo Carmen Calvo, entonces ha hecho, en fin, una cosa de verdad. Lo peor es que le estaban abroncando y ella no sabía por qué. Ella es así, vive en un mundo paralelo. Paralelos. Totalmente. Sí, paralelo subconsciente, consciente. Bueno, iremos con estas cosas y pero bueno, con el Congreso, ¿qué ha pasado? Pues han pasado pocas cosas, porque claro, ya están llevando muy poca cosa, porque como tienen dificultades para salir, intentan retrasarlo, cumplir el expediente y poco más. Bueno, con decirte que no hay sesión plenaria este jueves y probablemente la semana que viene tampoco.
Entonces están intentando, bueno, ya lo dijo Pedro Sánchez, que va a intentar gobernar sin el Congreso de los Diputados, y lo intenta y lo está llevando a cabo, como tiene un Partido Socialista absolutamente sumiso, donde no, desde luego, nunca en la vida va a protestar porque se pisoteen de una manera escandalosa el legislativo, pues ahí estamos. Nos hacen pasar el tiempo, pero nosotros lo aprovechamos bien, desde luego, denunciando todas estas corruptelas y denunciando claramente hacia dónde nos dirigen las políticas del Partido Socialista y de la izquierda en general, que es al desastre. Luego, claro, como lo que pasó la semana pasada, no sé si os acordáis que anunciaron esa nueva cotización de los autónomos, y ahora tienen que empezar a retroceder porque es un escándalo y porque es la puntilla definitiva para los autónomos. Pues como los autónomos, todo lo demás. Estamos en manos de auténticos descerebrados que intentan además intentan desviar la atención con temas ahora, ¿cuál es la última? La hora, el cambio de hora. Ahora lo más interesante es el cambio de hora. Ahora estamos con el hora, el cambio de hora, ahora... Esto es interesante porque lo de la ELA sí es un problema. Chávez lo hizo. Ahora tenemos el cambio de hora, es lo más importante. Escucha, que si le ha preguntado qué hora le prefiere él, dice que no lo sabe. Por cierto, es que es una cosa da igual, pero porque lo del cambio de hora hay que recordar que ya hace años que se aprobó en el Parlamento Europeo. Sí. Lo que pasa es que esto son esas cosas que quedan ahí muertas de asco. Y ahora sale Pedro Sánchez con esto que ha decidido que es el problema más importante. Cambió la hora en Venezuela. Claro. Y la Navidad. No, la Navidad es más de Maduro. Bueno, en fin. Pero Chávez cambió el uso horario media hora. O sea, porque o sea, los usos horarios no caen exactos sobre Ciertamente, sí. Entonces él dijo que no, que era... Entonces... Teníamos en una época 6 horas y media de diferencia con España, pero lo tengo claro, pues mi hermano ya estaba viviendo acá, y en otra época 5 horas y media, y siempre estábamos atravesados media hora con respecto a los países vecinos. Joder. Ay, por favor, lo que es el delirio del tirano. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de todas estas cosas y de algunas más que no le he contado, pero ya lo irá usted descubriendo, pero antes hay que pasar por Comunidad Solar. ¿Por qué? Porque tenemos novedad. Tenemos una propuesta nueva, más que una propuesta es una oferta, la verdad que es un bombón de oferta que nos va a explicar dentro de un instante Jesús Cubero, que me parece que está ya al otro lado, iba a decir del hilo, o del cable, de lo que sea. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Usted sabe que Comunidad Solar tiene fundamentalmente como propuesta, tiene muchas, pero la del autoconsumo remoto es la más llamativa. Es decir, que usted en su casa, aunque no tenga placas, puede disponer de la energía producida así, a través de la red normal. Es como si usted fuera copropietario, por así decir, ¿verdad? Bueno, y sin por así decir, porque es tal cual, por ejemplo, una placa. Hay mucha gente que dice, ¿y esto funciona de verdad? ¿Y qué se les ha ocurrido a esta gente? Se lo voy a enseñar. Y además sin coste. ¿Cómo está eso? Eso es. Pues lo has explicado fenomenal. Básicamente, desde Comunidad Solar lo que promovemos es el acceso de las energías renovables a todas aquellas personas que quieran acceder a energía solar sin necesidad de hacer ningún tipo de obra en su casa. Entonces, nosotros le hemos llamado autoconsumo remoto, que no es más que, como veis en estas imágenes, es vender placas solares dentro de campos fotovoltaicos que disponemos en toda España. Y ahora, como bien indicabas, porque hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía, lo hemos querido celebrar de una manera muy sencilla, y es, si creemos que tenemos un producto ganador, ¿por qué no ofrecerlo durante 3 meses para que así lo puedan probar sin ningún tipo de compromiso y así vean todas las bondades del producto, que básicamente supone el no pagar luz por el hecho de que, lógicamente, la energía solar nos está ayudando con ello, y distribuimos luego la luz a casa de cada una de las personas que dispone de este autoconsumo remoto. Por ello, repito, durante 3 meses ofrecemos sin ningún tipo de compromiso la posibilidad de acceder a estas placas solares con el autoconsumo remoto. Como es solo hoy el Día Mundial del Ahorro de Energía, hasta las 12 de la noche del día de hoy, cualquier persona que entre en comunidadsolar.es puede dejar sus datos y directamente mañana una persona de nuestro equipo le llamará para informarle de todos los puntos. Qué bueno. La verdad es que no tenía ni idea de que hubiera un Día Mundial del Ahorro de Energía, pero ya que lo tenemos, aproveche. Le recuerdo que esto no es para siempre, que esto es hasta las 12.
justamente porque es ese día. Así que para beneficiarse de esa propuesta de Comunidad Solar, de probar 3 meses por la patilla el asunto del autoconsumo remoto, a ver si le interesa o no, tiene que ser ya, sea vía teléfono, sea vía web, comunidadsolar.es, hasta las 12 de la noche. Y mañana ya se ponen en contacto con usted. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, ¿cuántos días mundiales de ahorro de energía hay al año? Pues por ahora si acaso. Uno, pero sabes que hay días mundiales de todo, hay días mundiales de todo. Y ahorro de energía, pues qué menos, ¿no? Que encima por lo menos es un día que ayuda, favorece por lo menos el ahorro de energía y con ello, pues con la energía limpia, energía verde, pues ayudamos al planeta. O sea que es un día bueno. Le recuerdo la propuesta. Por si usted está pensando no puede ser verdad, le recuerdo la propuesta. Como es el Día Mundial del Ahorro Energético, lo que hace Comunidad Solar es decir, ¿has escuchado del autoconsumo remoto? Que tú sin necesidad de ponerte placas ni nada puedes disponer en tu casa de la energía que se produce en una planta fotovoltaica, por ejemplo. Bueno, pues yo te voy a dejar que lo pruebes y además sin coste, 3 meses. Y luego ya me contarás si te interesa o no. ¿A que sí? Pero llame ya, 980-2812 o en la web porque se acaba a las 12 de la noche, que es cuando se acaba el Día Mundial del Ahorro Energético. Aunque haya que ahorrar siempre, pero la propuesta de Comunidad Solar no va a estar. Eso es. Jesús. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Esta gente, esto de Comunidad Solar que están todo el día dándole la cabeza. La propuesta de verdad que vale la pena. O sea, le recuerdo, esto es sin obras ni nada, es decir, es la red. Es la energía que ellos aportan con sus placas a la red. Esa es de la que usted va a tirar, contratando con ellos. Y estos 3 meses sin necesidad de contratar nada, no tiene usted que pagar. Hasta las 12 de la noche. Nos vamos a la publi. Venga, y a la vuelta de la publicidad vamos a empezar con el asunto de la ELA, que como usted sabe aquí hemos abanderado desde el principio, porque es una auténtica vergüenza lo que ha hecho el gobierno, engañando sistemáticamente a los enfermos y a sus familias. Y ahora pues nos tememos lo peor. ¿Qué quiere usted que le diga? No, publi y lo vemos. 22 horas 13 minutos, 21 y 13 en Canarias. Vamos a empezar por el asunto de la ELA, que es muy importante. Usted sabe que aquí hemos hecho bandera de esta cuestión desde el principio. Es decir, es una enfermedad terrorífica, no hay posibilidad de curarla y la única opción que le queda a la sociedad, es decir, a los poderes públicos, es tratar de facilitarle la vida lo más posible a las familias, que son las que tienen al final que hacerse cargo de sus deudos enfermos hasta el final. Y es muy difícil, es muy complicado. Bueno, hacía falta una cantidad de dinero relativamente pequeña para poder atender todo. Digo relativamente pequeña cuando piensas, por ejemplo, que al Willy Toledo le han soltado 300.000 euros para una obra de teatro sobre la guerra civil, pues usted se imaginará, ¿no? Bueno, pues efectivamente era poco dinero. Y sistemáticamente han dicho que no. Por aquí ha pasado Rocío de Mer, por ejemplo, a la que desde aquí mandamos un cariñoso saludo, porque es espectadora asidua, porque fue la que llevó el asunto a las Cortes. Y es una vergüenza. Y ahora de repente el gobierno, y esto huele a urna, en fin, que sea para atrás, se descuelga con que, 500 millones, así. El objetivo de esta norma es permitir, sobre todo, una atención integral, equitativa y de calidad a todas estas personas. Y para ello, además, frente a los recortes de los gobiernos de derechas anteriores, nosotros inyectamos 500 millones de euros más al sistema de atención a la dependencia y creamos un nuevo grado, el grado 3+, de dependencia extrema, que supondrá, entre otras cosas, un nivel de protección 24 horas para todos los enfermos y para todas las enfermas. Bueno, por lo menos lo he dicho 3+, que es lo que me temía, pero hay que ser muy mala persona, tanto como la portavoz del gobierno, para echarle la culpa a los gobiernos de derecha de los recortes. Y ahora le explicará a Jorge Campos por qué. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho la oposición? Y en particular Vox, que es quien más ha defendido este asunto. Pues lo que todo el mundo ha pensado. Pepa Millán lo explicaba así. Bueno, en cuanto al decreto de la ELA, tendremos que ver en qué términos va a estar redactado y en qué se va a traducir esa financiación. Porque lo que no queremos bajo ningún concepto es que vuelva a ser un brindis al sol como ocurrió la última vez o como ocurrió con la ley de dependencia de Zapatero, que quedó absolutamente vacía de contenido y aquello se quedó en un anuncio para sacar rédito que con el tiempo se demostró que fue absolutamente infructuoso y que no sirvió para nada. Entonces tendremos que ver la letra de ese decreto.
Efectivamente. ¿Por qué le decía yo lo de la mala persona? Pues porque, si usted se acuerda, todo este asunto estalló cuando alguien reparó en que la izquierda tenía bloqueada en la mesa del Congreso la ley, y sin dar explicaciones, Jorge Campos. Sí, pero ya no esta legislatura. Tenían bloqueada desde la legislatura pasada. La iban alargando, se disolvieron las Cortes con la convocatoria de nuevas elecciones y se quedó ahí muerta. Empezó esta legislatura, todo el primer año en blanco, y esta ley se aprobó el año pasado, hace un año. Pero hay que contar la legislatura anterior también, bloqueada por la izquierda, por el Partido Socialista. Un Partido Socialista que ahora anuncia pues esta aprobación de este decreto ley, que, como bien ha dicho Pepa Millán, hay que analizarlo y en qué consiste todo eso. Porque luego están las perversiones del sistema y las perversiones del propio gobierno. Hay que recordar que nuestra sanidad está troceada en 17 comunidades autónomas. Claro. Y hay que ver después cómo se aplica esta ley, que fue motivo de mucha discusión en toda la tramitación de la ley. Entonces, veremos quién tiene que ejecutarla y cómo se ejecuta, porque luego el miedo que tenemos, sobre todo los de Vox, es que los enfermos de ELA, por estar en una comunidad autónoma, tengan más ayudas o sean mejor atendidos que los que están en otra comunidad autónoma. Y se volverá a demostrar que nuestro sistema autonómico es un fracaso en sí mismo y que 17 sistemas sanitarios provocan, por ejemplo, de que podamos estar ante el hecho donde un señor de Valencia pueda tener la ayuda a la dependencia que necesita y el señor de Murcia no, siendo un español igual. Entonces, hay que ver en qué queda todo esto, qué maquillaje hace el Partido Socialista de todo esto, cómo lo aprovecha también ahora en sus múltiples estratagemas para desviar atención y con motivos electoralistas y demás, y estar muy atentos, porque, como siempre, el gobierno se olvida de los que más sufren. En este caso, los enfermos de ELA, que ya hace mucho tiempo que tenían que haber sido atendidos como corresponde a unos pacientes españoles en el 2025, y que son los mismos que ven cómo se va derrochando y despilfarrando el dinero público en mil y una idioteces o en propaganda en cientos de millones, y esta ley que es tan necesaria pues se tiene, por una parte, primero abandonada durante mucho tiempo y después ya veremos cómo se ejecuta. Con lo cual hay que estar muy atentos y hacer todo lo posible, que es lo que hacemos nosotros, para que los enfermos de ELA sean tratados como corresponde. Mónica, José Ramón, Pedro. Sí, bueno, yo creo que sobre todo pues esta ley se ha ido, como hemos comentado, ¿no?, paralizando en numerosas ocasiones. El propio Partido Socialista ha sido quien la ha bloqueado. Incluso se han ido ampliando los plazos, ¿no?, en la mesa del Congreso. O sea, era una ley que estaba ahí y que ahora de repente el Gobierno decide traer de nuevo este debate, y lo triste sobre todo es el trasfondo que hay detrás, de que son personas que necesitan ayuda, que necesitan esos recursos y digamos que se está jugando con ellas porque no están recibiendo las ayudas que necesitan. Las necesitas con urgencia. Claro, es que no es cualquier, no es cualquier cuestión, es algo que necesitas ya. Entonces, bueno, pues creo que es maquillaje que quiere tapar sus escándalos y, por supuesto, sacarle el máximo provecho político ante todo, pero que, como ya tenemos precedentes de lo que ha pasado en otras ocasiones, vamos a ver que efectivamente es ese brindis al sol, como decía Pepa Millán, que no se va a traducir en absolutamente nada, probablemente por desgracia, porque es muy triste, ¿no?, y sea un texto legal vacío de contenido normativo, de ayudas y de cuestiones que realmente luego no se materializan, y es realmente grave. Sí, la verdad es que todo lo que habéis dicho es cierto. Lo que ha dicho Pepa Millán es correctísimo, es prudente y es sensato, pero yo me estoy acordando de cifras. Ahora se habla de 500 millones. La cifra de referencia como mínimo y que se había indicado como apropiada, creo recordar que eran 245, 250, es decir, la mitad de lo que se habla ahora. Sí. El premio Goalkeeper que le dio Bill Gates al señor presidente del gobierno, porque previamente este le había entregado a Bill Gates la cantidad correspondiente a la mitad de lo que correspondía al pago de lo necesario para el ELA, nos pone todo en línea. Es decir,
El señor presidente del Gobierno ha tenido la desvergüenza de entregar a una persona que no necesita en absoluto estas cantidades una cifra en dólares equivalente a la mitad de lo que se pedía para la ELA, que ahora es la mitad de lo que se está asignando para el tratamiento. Que ya veremos. Ya, pero que lo que me llama la atención es, vale, 125, 250, 500, todo en línea. Y esos 125, dice, nuestro dinero para que le den el premio portero al señor presidente del Gobierno, goalkeeper. Esto es una vergüenza. Este caballero, en fin, porque como no tiene probablemente sensación de que esté incurriendo en algo irregular, pues probablemente no le afectará, pero para quienes observamos desde fuera, otra vez observar desde fuera, lo que está ocurriendo en el ámbito político es que nos damos cuenta de que al frente del Gobierno y sin contar con el Parlamento se encuentra una persona que hace de su capa un sayo y que en cada momento utilizará una muleta, una tinta de calamar, una forma de ocultar los problemas que le afectan por este orden a él, a su mujer, a su hermano, a sus secretarios de organización y a todos los que le rodean. Es capaz de utilizar cualquier cosa en beneficio propio y esto es lo que está abocando España a la ruina. Usted sabe que en mi pueblo en estos días fueron las fiestas, ¿no? Entonces, San Lucas Evangelista. Me acordaba de los fuegos artificiales. O sea, usted dice tinta de calamar, capote, fuegos artificiales. A mí me sorprende cómo esta señora Pilar Tristeza es capaz de hablar como si se hubiesen enterado ayer de que existía un grupo extremadamente vulnerable de españoles que necesitaban una ayuda de dependencia extrema porque no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Lo otro que me sorprende, y de repente pega bien con el editorial que hizo hoy José Javier de la secta y de los cómplices, es que ahí en esa sala de prensa no haya nadie que le haga así como el meme ese de Leonardo DiCaprio, ese que, epa, ya va. Es que esa ley la tienen engavetada desde la legislatura pasada. O sea, son cómplices. O sea, es algo que ocurre en la sala de prensa de la Casa Blanca, que se la pasan haciendo caricaturas de Trump y de la señora, muy más a ella, por cierto, que es la portavoz del gobierno ahorita, pero enfrenta preguntas incómodas en la sala de prensa de la Casa Blanca como debe ser. Pero aquí no, o sea, está claro, es obvio y absolutamente evidente que los agarran así con unas pinzas y capaz que le dan hasta las preguntas ya redactadas para que no se me salgan de acá. Entonces, entre los fuegos artificiales y la falta de bomberos que apaguen, pues ellos están en esto. Nos van a tener distraídos, vaya a saber Dios con qué nos van a salir mañana o pasado mañana o el próximo lunes en la próxima rueda de prensa. Lo que es absolutamente indignante es que estamos hablando de un tema gravísimo, de una enfermedad gravísima, que no es una enfermedad nueva, que hace muchos años que se conoce. Son personas que necesitan una dependencia muy intensa, que tiene un coste importante. Que arrastra a la familia. Y que es ahí donde el Estado debe hacer el esfuerzo, es ahí donde se debe dedicar el dinero famoso de los impuestos. Yo estuve la semana pasada en una comisión, en la Comisión de Política Territorial. Pues el Partido Socialista presentó una iniciativa para que el personal sanitario, todos, desde médicos, enfermeros, celadores, todos, hicieran cursos de formación en lenguas cooficiales, regionales. Bueno, en toda España. Escucha, que es lo último, que el derecho a morir en catalán. Esto, ¿no? En esa comisión. Pero de verdad, o sea, el derecho a morir en catalán. Sí, claro, en esa comisión... que se ve que tienes un pasaporte mejor si te mueres en catalán, no, luego para hablar con San Pedro y eso. Decir, no sé, Sant Pere. M'estic morint, decirlo en catalán, no sé, bueno, pero lo digo porque temas tan graves como es la ELA y que no se haya hecho nada hasta ahora y veremos cómo se ejecuta, ya veremos cómo se ejecuta y si esas ayudas alguna vez llegan. Y por otra parte, el Partido Socialista está interesado en presentar iniciativas para que el personal sanitario acceda a unos cursos de formación en lengua cooficial regional porque dicen que es que no se entienden
con los pacientes que hablan pues valenciano, catalán, gallego, mallorquín. O sea, y para eso quieren dedicar cientos de millones. De hecho, en esa misma comisión, la diputada socialista decía que era un gran logro que Salvador Illa dedicara 255 millones de euros al Plan Nacional per la Llengua de Cataluña. 255 millones de euros. Y los de la ELA esperando. Esto es lo indignante. Esto es lo que demuestra que este Estado autonómico es un auténtico fracaso, que lo único que interesa es a todas estas élites nacionalistas, separatistas y demás, seguir montando sus chiringuitos con dinero público, y el tío que necesita el dinero está completamente no, que es el español de aquí. Que esa es la otra parte, esa ingente suma de dinero, porque lo está diciendo don José Ramón, es el doble de lo que se ve. ¿Cómo se va a ir quedando en los entresijos que existen antes de llegar a los verdaderos, a las verdaderas personas que eso sí llega. Mire usted los anuncios vinculados con materia sanitaria en la prensa de papel, esa que no lee nadie pero sigue saliendo. Bien, tendrá muchas cosas. Bueno, pues con el tema del cribado de los cribados de cáncer de mama es un poco la misma historia. Es decir, la verdad es que cuando cuentas el periplo, o sea, aquí de repente una administración, con María Jesús Montero, por cierto, de consejera, decide un cierto tipo de protocolo. Bueno, yo no lo juzgo. Lo lógico, cualquiera se puede equivocar, ¿me entiendes? Tú estás administrando algo, te equivocas, pues luego corriges. No. Lo cual ya da que pensar, pero en fin. Empiezan a aparecer casos. Entonces, gran operación política contra un señor, Moreno Bonilla, como le estuviera todo el día Moreno Bonilla haciendo mamografías. Vale. El otro sale, pues ahora contrato 4.176 sanitarios para arreglarlo. O sea, cojones, perdón, que estamos hablando de los españoles, y en este caso además de las españolas. En fin, bueno, vamos a ver lo último del asunto este de los cribados y ahora comentamos. El gobierno de Emiliano García Paje dejó 2.500 mujeres sin convocar a pruebas de cribado de cáncer de mama durante casi 5 meses. Una paralización que comenzó a finales de mayo, tras el cierre inesperado del centro concertado que hasta entonces realizaba estas pruebas diagnósticas. La situación deja en evidencia un vacío preocupante en la atención preventiva que podría haber comprometido la salud de cientos de mujeres. La Junta de Castilla-La Mancha asegura que el cribado tiene carácter anual y que las mujeres afectadas serán citadas antes de que acabe el año. Pero durante casi 5 meses no hubo una alternativa activa ni se comunicó de la interrupción a las posibles afectadas. El gobierno regional responsabiliza a la empresa privada que prestaba el servicio por haber cerrado de un día para otro y afirma que se iniciaron acciones legales. Sin embargo, el retraso en retomar los cribados ha sido notable. Desde el Ejecutivo de Paje restan importancia. Insisten en que se trata de un retraso y no de una cancelación, pero la realidad es que no es lo mismo una prueba hecha en mayo que otra realizada en diciembre. PP y Vox han sido tajantes. Ambos partidos han acusado a la Junta de Emiliano García Paje de abandonar a las mujeres y califican de frívolas las explicaciones ofrecidas. Mujeres que pueden tener un cáncer y que no han sido diagnosticadas porque desde el mes de mayo la Junta no está prestando ese servicio en Talavera de la Reina. ¿Alguien va a asumir alguna responsabilidad en el gobierno de Paje sobre este asunto? Yo creo que el gobierno de Paje, que está anclado en el pasotismo, en la dejadez, en la desidia. Emiliano García Paje, de momento, ha preferido guardar silencio, pero resulta llamativo que hace unos días sacara pecho de su gestión en redes sociales, destacando que el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región salva vidas y se reafirmaba en seguir apostando por la prevención y la investigación. A mí, yo me voy a callar, pero antes una cosita pequeña. No hay nada que me indigne más que el vacío de los políticos. Va por todos, o sea, por Paje, por el del PP, por todos a la vez. Vamos a ver, aquí hay ciudadanos que están pagando unos impuestos abusivos para que le cubran unos servicios cada vez peores. Y cuando se descubre una, digamos, disfunción, por ser, en fin, de este tipo, toda la polémica es que el otro lo está haciendo mal porque es del partido contrario. Ir a escaparrar todos ya, por Dios, que es una auténtica vergüenza, por favor. Joder, arregladlo y ya está. ¿No?
¿Sabes que a Paje no le importan las mujeres? Me da igual lo que le importe a Paje, leche, me da igual. Eso, que me callo, es que de verdad que me saque de quicio, ¿eh? En fin. Pero si es que todo esto, en el fondo, no es más que un problema de gestión. Es decir, es un problema técnico. La decisión política está adoptada. Entonces, ¿tú qué tienes? ¿Tienes que externalizar el servicio? Hazlo. ¿Y por qué? Pues porque la presión que se está ejerciendo sobre la sanidad pública como consecuencia del incremento de demanda hace que no se puedan destinar personas que normalmente trabajan para esa sanidad pública a los cribados. Y entonces coges y dices, muy bien, ¿encargo a una clínica? Pues no a una clínica, encárgaselo a 3, porque si de un día para otro se te cae una clínica, tienes otras 2 y rápidamente subcontratas y mantienes el servicio. Es decir, esto es un problema de organización, de cabeza, de recursos mentales, no es un problema ni siquiera de financiación, porque la financiación está. Entonces, ¿a qué estamos aquí ahora nosotros? Pues otra vez el observador externo dice, esto no puede ser, no se puede ser tan burro, no se puede hacer las cosas tan mal, no puedes confiar en el destino, tienes que arbitrar los medios para que si tienes un sistema de cribado, que también es discutible si es menester o no en algunas enfermedades, que no utilicen los recursos naturales del sistema público, sino que encima los derives. Pero chico, derívalo a 3, no a 1. Pues no lo entienden, mira qué sencillo. Joder. Y eso, estamos hablando de los cribados del tema de cáncer de mama, ¿no? Porque también ya había caído en la... Y si nos ponemos a escarbar en cuántos diagnósticos no se hacen de otras enfermedades, caen todos, cae Rueda, cae el de Murcia, claro, o sea, no es que caigan, no van a caer, sino que todos tienen algo que tapar. ¿Pero por qué? Porque el sistema no está funcionando en el sentido que debe funcionar, sino que está funcionando para satisfacer a unas, como bien le llaman acá, oligarquías regionales, ¿verdad? Y además que hay un tabú, una cuestión con porque usted acaba de decir, si no puedes atenderlo, derívalo a quienes pueden atenderlo y establece un convenio y paga. No, pero aquí tiene que ser público. E incluso en estos días, un señor de apellido Villarroya, que el hombre tiene un diagnóstico estupendo de todas las cosas, pero tiene la receta más mala para todo. Eso es fenomenal. Que cero educación privada, cero salud privada, que todo fuese público. ¿Está viendo lo que pasa si todo es público? Tú ves unas cosas muy raras, Pedrosa, de verdad. No, hay que escuchar. Yo siempre sugiero. No, pero luego te terminas con el páncreas que parece un queso de bola. No, yo suelo estar disgustado para no coger disgusto. Pero es así, o sea, porque es todo el discurso de la izquierda el tema. La salud pública. Bueno, pues la salud pública, pues tendrás que hacer que funcione, tendrás que reducir un poco de gastos burocráticos, ¿verdad? En los más altos niveles. Porque ellos en lo que están al final es en utilizarlo como un instrumento de su política partidista. A mí eso es lo que me saca de quicio. Porque si no se compran mascarillas así, por ejemplo. Bueno, nos olvidamos de otro problema que afecta a la sanidad pública de una manera intensa, que es la inmigración ilegal. Bueno, bien, porque sí. Ese es el exceso de demanda que está gravitando sobre la sanidad pública. Primaria, la de urgencias. Absolutamente, sí. Esa, porque ahí sí que se puede acceder, ¿eh? Claro. Y es una... bueno, pues os pasáis cualquier centro de salud, lo podéis ver. No, pero eso ocasiona una cadena que ya no sale, eso te lo pueden contar los médicos, todo lo que se va atascando en atención primaria y demás, que además algunos se derivan, provoca un atasco sucesivo que va subiendo y, bueno, estamos caos, como estamos. Finalmente es el caos. Total. Sí. Y a la publicidad. Por concluir, bueno, pues esto pone de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, el fracaso del Estado de las autonomías, del que hablábamos antes, ¿no? Esas 17 sanidades que hay, que parece que si eres de Madrid tienes mejor acceso a un cribado que si eres de Andalucía o de Castilla-La Mancha o de donde sea. Luego, por otra parte, la consecuente mala gestión del bipartidismo, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, negligente, es decir, esa negligencia administrativa cometida por ambos, que aprovechan para decirse los unos a los otros, ¿no? Cuando esto pasó con el PP en Andalucía, enseguida saltó el gobierno, les acusaba de la mala gestión, de haber actuado con mentiras, pero es que ahora tenemos al Partido Socialista en la misma situación.
Y lo grave de todo esto, de nuevo, es que tenemos, bueno, también la cuestión de la inmigración. Y la ministra de Sanidad, que hoy le pide a la Comunidad de Madrid a ver cómo están sus cribados. Y la Comunidad de Madrid que dice, pues yo no te los doy, porque es mi competencia. Así estamos. O sea, para meterlos en la cárcel a todos. Así estamos. Y lo realmente grave de esto, como ocurre con la ley ELA, es que hay personas detrás, mujeres, que necesitan esa atención, esos cribados, y no están pudiendo, no se les están realizando, no se les están atendiendo, no se les está dando ese servicio cuando están pagando sus impuestos, y se debería... Están pagando el sueldo de toda esa gentuza. Y que es paje, y capaz que Sánchez sale y dice... Es que es paje, que está más cerca del PP que de mí. Capaz será, en fin. Bueno, señores, hay que hacer una pausa para la publi dentro de un instante. Que María Úrsula me quiere gobernar. Y nosotros no le seguimos la corriente. El asunto del chat control, de verdad que es importantísimo. Que se lo va a contar usted. Mire que no le hemos contado a veces lo de la Agenda 2030, sobre todo Ferrandi, pero bueno. Y la gente decía, bueno, pues es una cosa de colorín y tal, no, esto no va a ningún lado, esto es una tonta y tal. ¿Verdad? Y luego usted se come los tomates de Túnez. Esto es lo mismo. O sea, el propósito de la Unión Europea es que sus mensajes ya no sean secretos. Que cualquiera, el Estado, el sistema, los puede escanear, todos. Se ha parado gracias a Alternativa por Alemania, hay que decir. Fíjese usted, la extrema derecha fascista y tal, es la que está defendiendo la libertad al final. Bueno, pero en el Reino Unido no. Allí están con la identificación digital y manifestaciones en la calle de la gente, que no quiere. Pues te van a buscar a casar. Claro. Bueno, pues después de la publi se lo contamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. ...22:43, 21:43 en Canarias. Nosotros, antes de empezar con lo de Úrsula y sus cosas, y su móvil, que va a estar intervenido, y usted estará mandando un WhatsApp, y yo me sé, y estará Úrsula escuchando. Una cosa de verdad, en fin, de terror. Antes pasamos por el Club de Amigos. Hemos hablado al principio de la burbuja mediática, esa del sanchismo, ¿verdad? Bueno, fuera del muro estamos los demás. Y a los demás nos quieren aplastar. Y si sobrevivimos es gracias a usted. Y cuantos más nos apoyen, pues más fácil será que ganemos. Es así de simple. Si no, nos aniquilarán. Y toda la televisión en España la controlará Leire. Bueno. Paula Cruzado, buenas noches. Muy buenas noches. Pues eso es tan importante, darse de alta y ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, que para ayudar a este medio de comunicación hay dos formas muy sencillas. Una es haciéndose socio del Club de Amigos, o otras haciendo donaciones puntuales cuando estimen oportuno, de lo que estimen oportuno y cuando les venga bien. Ambas, tanto las cuotas como las donaciones, desgravan, por lo que ustedes, si llegan a los primeros 250 euros al año, al año, correcto, se desgravan el 80%. Es decir, le devuelven en su declaración de la renta 200 euros, por lo que pagarían una cuota anual de 50 euros al año, que serían 4 euros al mes. Creo que con eso, más que cualquier plataforma, nos pueden ayudar para seguir hacia adelante, y sobre todo también hay gente que ha hecho donaciones a lo largo de todo este año y bueno, pues ha hecho sus cálculos y no ha llegado a esos 250 euros y nos plantean el qué hacen, cómo pueden llegar, pues a través de donaciones puntuales en estos meses que faltan para finalizar el año, tanto en octubre, noviembre y diciembre, porque es cierto que tienen que entrar antes del 31 de diciembre para que se puedan desgravar. Pues van haciendo esas pequeñas donaciones, se lo van cada uno gestionando en función de su economía, de su plan familiar, de cómo les vengan bien, y así llegan a esos 250 euros y se pueden desgravar el 80%.
Por eso tenemos que animar y tenemos que estar informando como venimos haciendo a lo largo de este tiempo para que la gente no se quede sin su desgravación. Y luego también vengo a recordar 2 actividades, o sea, 2 actos que tenemos para finalizar este mes de octubre, muy importante. Como cada jueves está el ciclo de Fernando Paz, del cristianismo en la historia, que es un ciclo que está teniendo muchísimo éxito, arrancó la semana pasada, y esta segunda sesión vamos a hablar sobre las claves de los evangelios y el Nuevo Testamento. Estará dedicada pues, a comprender qué es y cómo se elaboró el Antiguo Testamento, cuáles son las costumbres de los judíos, la situación social, religiosa, territorial de Palestina en los tiempos de Jesús. Como digo, son todos los jueves hasta el 18 de diciembre a las 7 de la tarde. No pasa nada por no haber venido a la primera. Son 10 sesiones en las que tienen una continuidad, pero son independientes. Pueden asistir cada uno a la que quieran. Y luego pueden tener también las grabaciones de todas las sesiones. Lo cual es muy importante. Correcto. Y el día 28 en Valencia. Que lo repetimos, hay que apuntarse, es muy importante apuntarse. Es importantísimo, ¿por qué? Porque haremos un especial en directo desde allí, desde Valencia. Queremos mirar atrás un año después de lo que pasó, queremos recordar juntos lo que pasó, escuchar a los que vinieron, analizar y revisar las ayudas que nunca llegaron, dar voz a quienes todavía siguen reconstruyendo su vida. Contaremos con invitados especiales, estará don Julio Ariza, José Javier Esparza, Luis del Pino, bueno, muchos más que se irán... José Ramón Fernández, que se irán sumando testimonios que nos emocionarán y nos harán reflexionar. Y sobre todo, al finalizar ese programa, queremos que todas aquellas personas nos acompañen en una cena en la que será un espacio para seguir hablando, para seguir escuchando y para no olvidar. Nosotros lo que queremos es sentiros cerca, sentir que estáis ahí y sobre todo nosotros ser la voz de todos ustedes que, bueno, que un año después siguen esperando lo que les prometieron. Entonces, la última vez que estuvimos en Vélez Events, la cosa acabó con el himno de Valencia. Es uno de los momentos más emocionantes que recuerdo yo, una maravilla. Sí, siempre lleno. La verdad es que siempre lleno. Más te vale que este año repitamos, ¿eh? Sí, sí, haremos pleno, claro que sí. Y decirles a todas aquellas personas que se apunten, que se registren. Claro, hombre, claro que sí. Y que lo hagan a través del teléfono del Club de Amigos, del 91616 o a través de ese QR. Nosotros se lo hacemos lo más fácil posible para que registren su plaza, no se queden sin ella, porque como digo, será un programa muy especial y muy emotivo. Teníamos muchas ganas de hacerlo. El 28, hay que llamar, eso es verdad, para apuntarse. Y luego, pues ahí va a ser. Eso que está viendo usted, ahí dentro, la verdad que es una maravilla. Son plazas limitadas. Claro. Paula, gracias mil. Gracias a vosotros siempre. Nosotros vámonos a contar eso de Úrsula. De verdad, ¿eh? O sea, yo entiendo que, curiosamente, en España, que es un país, el país más europapanatas de Europa, sin ninguna duda, un poquito menos, pero vamos. Lo que pasa allí, que va a determinar tu vida, pero hasta extremos, bueno, lo que tienes en la nevera, ¿verdad? Es como que, bueno, ya lo resuelve esa gente que sabe mucho. ¿Se acuerda usted de la doctrina fueron los del Río, ¿no? Con el referéndum de la Constitución Europea. Que los políticos, ¿no?, son los que decían, saben. Sí, los que saben son los políticos, me cago en la mar. Sí. Bueno, lo que están organizando con el tema del control de las comunicaciones, dice el fundador, Durov se llama, de Telegram, que seguramente el actual es la última generación digitalmente libre. Porque todos están preparando medidas de control. Claro. Y las impondrán si no protestamos. ¿Cómo está el patio? Iago Soler nos lo cuenta. La Unión Europea se topa con el muro alemán en su plan de analizar millones de chats. Con el rechazo de Berlín, el proyecto no tendrá la mayoría suficiente en el Consejo Europeo. Se trataban de medidas para combatir las estafas o la pornografía infantil, pero con graves problemas, señalan los detractores, para la privacidad en línea. El gobierno alemán afirma que no aceptará la legislación sobre escaneo masivo, un movimiento acelerado por propuestas parecidas de partidos como Alternativa por Alemania, que acechan en las encuestas a la CDU. Y es que los primeros pasos del nuevo planteamiento comunitario en materia digital ponían en jaque, para muchos expertos, la privacidad de los europeos al acabar con el cifrado extremo a extremo, lo que podría abrir la puerta al análisis de los chats por parte de la inteligencia artificial. El rechazo no ha sido únicamente por parte de Alemania. Estonia, República Checa, Eslovenia o Polonia se han opuesto, pero la polémica digital cruza el Canal de la Mancha. En Reino Unido, el gobierno de Starmer anunció recientemente crear un DNI digital para ciudadanos y residentes. El fin,
combatir el trabajo negro y la inmigración ilegal. Pero para muchos no es una medida de control de fronteras y sí de control social. El DNI digital abrirá el camino a un sistema de control social, afirma esta periodista británica. Según el gobierno, se usará para trabajar y alquilar una casa, un nuevo proyecto laborista que será rechazado de nuevo por los conservadores y que ya tiene la oposición de la ciudadanía. Pues ahí está el patio. Y yo le sugiero que repare usted en quienes están defendiendo la libertad de los europeos en este momento. Alternativa por Alemania, Polonia, en fin, si toda esa gente que nos dicen que son feroces enemigos de tal. No. O sea, el consenso social popular funciona y funciona contra nuestras libertades. Bueno, a propósito, ya me toca este último elemento y ya abrimos debate. Hablaba Jorge Buxadé hoy en el Parlamento Europeo y nos ha pasado un extracto de su intervención. Notará usted que está un poco desajustada la imagen y la voz, pero no es porque estuviera haciendo playback, Jorge, sino porque nosotros no lo hemos podido montar bien por cómo venía de origen así. Si solo en 4 años entran ilegalmente en Europa 1.200.000 extranjeros y no conoces su origen, antecedentes ni intenciones, tienes un problema de seguridad. Si en España se dicta por la policía 51.000 órdenes de expulsión y el gobierno cómplice solo deporta a 3.000, tienes un problema de seguridad. Si más del 50% de las personas que piden asilo ven rechazada su solicitud y, sin embargo, se quedan en Europa, tienes un problema de seguridad. Si te preocupa más un chaval tuiteando en X "las vidas blancas importan" que una manada de extranjeros violando a una joven en Alicante, si repartes dinero a entidades vinculadas a los hermanos musulmanes y tus puertos son un coladero a las drogas, tienes un problema de seguridad. Si desde tu gobierno indultas a terroristas antifa porque las víctimas son de Vox, si justificas la violencia contra los patriotas, si desproteges a la policía, si el terror tiene mejores armas, tienes un problema de seguridad. En realidad, el problema de seguridad eres tú. Miren, solo hay una solución: tolerancia cero, persecución policial, juicios rápidos, penas altas, cárceles incómodas y deportaciones masivas. Muchas gracias. Está bien traído porque, claro, ¿qué es lo que hace el poder? Es decir, el problema de seguridad es que tú existes. El problema de seguridad es que tú, ciudadano, estás con tu móvil mandando cosas, diciendo ¡ay, cosas que son pecaminosas! Y mientras tanto todo manga por hombro. Claro, joder, en fin. Bueno, ahora pues ahí andamos. La verdad es que todo esto es... Vamos a ver, los procesos de transmisión de información a través de los teléfonos móviles están muy bien, pueden funcionar estupendamente y pueden enmascarar actividades que puedan ser dañinas para el Estado. Eso está bien, se entiende. Pero lo que verdaderamente es dañino para el Estado es no controlar las fronteras, no penalizar los actos indebidos, no perseguir a los que vulneran la ley y mantener flujos incesantes de fondos precisamente para alimentar a aquellos que nos quieren destruir. Todo esto no tiene sentido, pero es que además se puede resolver con medios físicos tradicionales. Es decir, tú no tienes por qué acudir al móvil para investigar y decidir quiénes están vulnerando la ley, pero si lo están haciendo en la calle, lo único que tienes que hacer es detenerlos. Y previamente en la frontera, cuando lleguen estas barcazas llenas de personas que deliberadamente destruyen su documentación, los coges a todos y en vez de meterlos en un hotel de 4 estrellas, los colocas en un sitio del que no puedan salir hasta que no se identifiquen. Y así hasta que disuadas a los nuevos. Pero si es que es muy sencillo, todo esto es deliberado. Se trata de un suicidio deliberado que las élites europeas están arbitrando contra las poblaciones tradicionales. Parece evidente. Por cierto, que sepa usted que Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, que es esa señora delgadita que es la jefa militar de la Unión Europea, se han marchado al norte de África para ampliar el Erasmus. Me lo quitaste de la boca. A Marruecos, Argelia y Túnez. Es decir, que en fin. Bueno, Mónica... Lo que nos faltaba. El problema de esta normativa quizá también sea que bajo su apariencia loable, ¿no?, de vamos a proteger a los niños, ¿no?, la protección infantil y demás, como ocurre en tantas otras ocasiones, lo que viene detrás es algo perverso que quiere, pues eso, controlarnos, que quiere pues invadir nuestra privacidad, meterse en nuestra esfera íntima para controlarlos y que no tienen derecho a ello, ¿no? Y esto al final, desde un punto de vista legal y técnico,
a su vez, también contradice el Reglamento General de Protección de Datos de la propia Unión Europea, que lo que busca precisamente es, digamos, que no se entrometan, que no vulneren nuestra privacidad, minimizar los datos, es decir, buscar siempre que nos requieran siempre la menor cantidad de datos posibles para el fin concreto que se está llevando a cabo, y al final esta iniciativa contradice otras tantas que sí que buscan o que sí que digamos, defienden nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la intimidad, que son derechos fundamentales que tenemos y que los están vulnerando. ¿Y qué coño? Perdón, es que no sé decirlo en alemán. Hace la Unión Europea metiéndose en esto. Pero, Mónica, te dirán que no. Te dirán que no están vulnerando la Directiva Europea de Protección de Datos, que de paso, yo desde que he llegado no he visto que lo protejan por ningún lado. Pues yo hago un contrato de móvil con una compañía y todas las otras 25 me están llamando. Y yo, ¿cómo coño? O sea, ¿quién te dio a ti para...? Sí, claro. Te dirán que no. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros quienes te estamos cuidando. O sea, no es cualquiera, es que somos nosotros. Y aquí hay una cuestión que nadie está hablando. Mire, Groenlandia, el swap de 20.000 millones de dólares que le va a dar Trump a la Argentina, lo que va a pasar en Venezuela, todo tiene un nombre, se llama tierras raras, porque sin tierras raras no hay chips, sin chips no hay misiles, no hay teléfonos celulares, no hay plasma. En eso está China, en eso está en Estados Unidos. ¿Y por qué he hecho yo todo este cuento? Porque Europa es absolutamente irrelevante. Claro. Está a estas cosas porque no tiene ni la capacidad ni la voluntad de ponerse a las cosas que le pondría a la par con China, con Rusia, con Estados Unidos, que les guste o no les guste, son los que reparten el queso en este momento. Y más allá, Pedro Luis, esto del control de los chats es una derivada más de la aplicación de la Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 todo lo vende muy bien. ¿Vale? Si nos vemos los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a acabar con el hambre en el mundo. Justicia para todos. Y en este caso lo venden, pues es el control para que, muy bien lo decías, cuidar a la población infantil, la pedofilia, eso lo vamos a impedir. Es que además es gracioso por todas partes. O sea, estos que están aprobando estas leyes, que detrás están todas esas élites que apoyan la Agenda 2030, son los mismos que están permitiendo, hablando de pedofilias, matrimonios con niños menores de edad. Son los mismos los que han permitido la entrada de esta inmigración ilegal islamista, que después están produciendo estas aberraciones en países europeos. Y son los mismos que ahora te dicen que vamos a controlar a través del móvil todo esto. Esto es una medida más para tenerlos absolutamente controlados, y es como si cuando antes que no teníamos móviles, tuviéramos a un señor en el salón de nuestra casa. A ver con quién hablas. ¿Qué estás diciendo tú con este? ¿Cómo es? No, sí, joder, es lo mismo. La tía Felisa, exactamente lo mismo. La tía Felisa que estaba en el salón. Niño, ¿con quién estás hablando? Lo que ha dicho. Joder, tener un tío sentado en el salón, lo vas a tener aquí. Para identificar a los incómodos. Todo, el control absoluto. Es el control absoluto de la sociedad. Todos los movimientos. Y además, no estamos hablando de la conversación que pueda tener yo con José Javier Esparza. No, yo creo que justamente están hablando de esta. Bueno, olviden lo que he dicho. Estamos hablando de la conversación con cualquier otra persona de una manera pues inocente, que podamos hablar de fútbol. No, estamos hablando que van a controlar cualquier tipo de estrategia, pues de aquellos que, por ejemplo, no estemos de acuerdo hacia dónde está derivando esta Europa y esta España que estamos viviendo, y que queremos organizarnos para evitarlo. Esto es lo que van a decir. Y te van a decir, yo quería apuntar ahí. Eso no lo puedes hacer. Y entonces te vendrá un policía a tu casa, llamará a la puerta y te dirá: oiga, usted, Jorge Campos, que está organizándose de forma subversiva, usted ha cometido no sé cuántos delitos de odio, y va por ahí. ¿Es eso lo que quieren? Usted no tiene por qué saberlo, pero para eso estamos nosotros, que somos los sufridores profesionales, ¿verdad? Pero hay un sistema que se llama, yo no sé decirlo en inglés, pero que es escalón, que es un sistema de interceptación, empezó con mails, ahora es muchísimo más, que tienen fundamentalmente los países de una cosa que digamos que está superpuesta a la OTAN, o al revés, que es la anglosfera, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, muy fundamentalmente, de interceptación
de mensajes, empezó, ya digo, con mails, ahora se ha extendido, claro, por razones de seguridad, de cualquier cosa que hagas. Claro. En realidad es aplicar a la Unión Europea, a los ciudadanos de la Unión Europea, este sistema. Y nosotros hemos de pensar que esta gente que tanto nos ha protegido, las Úrsulas y compañía y tal, van a utilizar para el bien un sistema porque les entregamos una llave para entrar en nuestra privacidad. Esta es una cosa, y la subsiguiente es, José Ramón, la Unión Europea no nació para esto. No. O sea, esto no estaba cuando compramos el paquete. Los que tenemos alguna edad nos acordamos perfectamente. Todo esto empezó en 1964, por lo que a España se refiere, con el intento de Fernando María Castilla, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, que era el presidente del gobierno, de que accediéramos a un mercado común, es decir, a una unión aduanera, para mejorar las condiciones de producción y de consumo de las empresas y los ciudadanos españoles, porque ya lo tenían los 6 miembros de la Unión Europea, del Mercado Común Europeo originales. Y queríamos participar porque eran ventajas. Y así ha sido siempre, hasta que alguien decidió que la Unión Europea no bastaba, que el mercado común no bastaba, que había que hacer algo superior, un escalón superior, ya que estamos hablando de escalón, y vamos a convertirnos en un imperio. Y entonces se distanciaron por completo de los objetivos primigenios. Y ahora estamos inmersos en algo que yo no me creo en absoluto que no tengan el control completo de las comunicaciones ya en este momento. Lo siento, esto ya está hecho. Lo que pasa es que no está instrumentado porque hay un rechazo social, pero entiendo que ya está completamente controlado, y más con la ayuda de la inteligencia artificial, que multiplica exponencialmente la capacidad de control. Es decir, que esto está ya, por supuesto que está, que no lo están aplicando porque no pueden, pero estamos todos controladitos. Porque hay que darle forma jurídica. Claro. Y hay que darle la excusa jurídica para que los tribunales, en el caso que aún existan independientes, no los tumben. Yo me voy a poner más no sé si perspicaz, morboso, no sé, pero aquí hay un problema, porque sí, es para pillarte las conversaciones subversivas. Pero es que aquí todos somos humanos, católicos y muchos católicos y pecadores, ¿verdad? Entonces es más grave todavía, porque puede haber un individuo con una vida pública intachable, y yo se lo dije a un candidato una vez en Colombia: mire, usted tiene 3 vidas, la pública, la privada y la secreta. Procure que ninguna de las 3 se mezclen. Entonces este individuo, hablemos un ejemplo claro, Churchill se echaba palo todo el día, andaba con una botella de whisky y es un personaje históricamente reconocido por haberle dado forma a la segunda mitad del siglo XX. Si tú tienes un mensaje medio comprometedor y tú llevas una iniciativa buenísima y tienes el apoyo, te pillan, epa tigre, ven acá. Tú mañana no presentas eso. ¿Por qué? Mira. Extorsión. Chantaje, claro. Es un mecanismo de extorsionar. Bueno, evidentemente. Borra los WhatsApps que te envían. Sí, es lo que estaba haciendo en ese instante. Yo voy a hacer igual, también. En la terminal no están, pero en los servicios centrales sí. ¿Sabe usted cómo funciona el sistema de cribado este? Funciona con palabras clave, en realidad. De tal forma, el original, el escalón de tal forma que el sistema estaba capacitado para intervenir cualquier mensaje de correo electrónico donde apareciera, por ejemplo, la palabra, imagine usted, bomba. ¿Vale? Entonces, he estado viendo un concierto de King África y ha cantado bomba. Interceptado. Bueno, pues imagínense usted esto multiplicado por 1000 y además, ahora gracias a la inteligencia artificial, efectivamente, en todo tipo de comunicaciones privadas. Hombre, o sea, no. Es que no hay nada más antieuropeo que esto. Pero quieren convertir esta gente, esta casta política en concreto, quiere convertir Europa en un parque temático de la globalización. Y tampoco hay nada más antieuropeo que eso. En fin. Nos vamos a la publicidad, hombre, que hay que hablar del EIRE y de la corrupción y del fiscal Estampa y de Aldama y de todo lo que hemos averiguado entre anoche que estábamos aquí contando, perdóneme usted el tópico, en tiempo real, lo que Aldama contaba en Telemadrid ha sido, y todo lo que se ha sabido hoy. Y los fiscales que van a hablar, que ya han hablado ya, que le han pasado ya al juez grabaciones de cómo el PSOE intentó comprarles para acabar con el fiscal anticorrupción. O sea, de verdad, ya, Publi, ya verá.
23:10, 22:10 en Canarias, y llega ese momento que está usted esperando con esa mezcla de interés y hastío que suscita el asunto de la corrupción en España, porque por una parte estamos ya hasta el gorro de cosas, pero por otro lado, como cada cosa que sale más gorda, pues no deja de ser una especie de espectáculo permanente. Hoy con 3 argumentos. Uno, lo que contó Aldama ayer, que ya sabemos que casi todo lo que cuenta es verdad, y ese casi es el que se aplica solo a las causas que a él le afectan, claro, donde no va a contar lo que hay, como es lógico. 2, el follón de o sea, Koldo, la mujer de Koldo, el dinero, el laborioso gerente que organizaba crowdfundings de esos de millones de euros. Y lo último que ha sacado, que ha sido noticia de esta tarde, con los fiscales a los que la trama de cloacas del PSOE intentó tocar. Pero hay un cuarto elemento que ha iluminado el cielo de España con una carcajada, y mire que hoy ha llovido en tantos sitios, pero la carcajada ha roto las nubes al escuchar a Yolanda Díaz decir esto. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Y ahí toda la bancada aplaudiendo, claro. Qué interesante, ¿eh? Estos lapsus son definitivos. Sí, Teóricamente, para la carrera de un político, esto debería ser una muesca además, espantosa. Cuando he ido a rectificar, le ha salido lo mismo. Porque lo tiene en el alma. La corrupción es consustancial a este gobierno. Más que y por definitivos, lo tanto, definitorios. También. La definen. Totalmente, sí. En fin, bueno. Oiga, mire, luego lo pondremos porque estas cosas no pasan todos los días. Bueno, lo de Aldama. Vamos a ir por partes, ¿vale? Lo de Aldama es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque él señala una operativa. Señala una operativa que, digamos, que no viene desmentida por nada de lo que se haya averiguado, ni por nada que esté ya judicializado, sobre un par de puntos que enseguida señalaremos. Esto es lo que nos contaba Marina Neila. El empresario Víctor de Aldama asegura que el exministro José Luis Ábalos pagó con dinero negro un local en Valencia, porque él mismo se lo dio. En concreto, 20.000 euros. La prueba, el contrato de adquisición que ha presentado ante el Tribunal Supremo. Demostraría que se ha pagado ese local, gran parte de ese local, con efectivo. El exministro ha negado haber pagado con dinero negro ese local, el bajo de su vivienda. ¿Usted no pagó entonces 20.000 euros en negro? Pues por supuesto que no. Lo tiene el juez todo. Llegan un poquito tarde. El empresario da una cifra, 4 millones de euros en mordidas. Es la cantidad que estima haber dado en efectivo a Ábalos y a Koldo. Que ha entregado más de casi 4 millones de euros de dinero público. ¿Cuántos? Casi 4 millones de euros de dinero público. En comisiones. En comisiones. Eso es un pastizal, pero hay mucho más dinero. La gran parte de la mordida sale de las constructoras, de la obra pública, ¿vale? Y otra parte sale de las mascarillas hasta que yo, digamos, digo que hasta aquí hemos llegado y que no soy el Banco de España. Garantiza además que de los millones que él entregó, parte iban al partido. Cuando digo financiación ilegal del partido es porque mucho del dinero que yo le he entregado, ellos me decían que iban para el partido. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. Y que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quería estar al tanto de todo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaban todo. Cree que todo ese dinero está en el extranjero, ya que hasta Koldo García, el asesor, contaba con pasaporte diplomático. Yo diría que ese dinero está en el extranjero. Habría que preguntar los viajes que han hecho tanto Koldo como el señor Ábalos al extranjero. Me gustaría saber por qué el señor Koldo García tenía un pasaporte diplomático. Me consta y me lo ha enseñado. Y lo he visto personalmente. Donde viajes con pasaporte diplomático no te van a abrir las maletas. Colombia, Panamá, Guinea. Pues bueno, en cualquiera de estos sitios puede estar perfectamente el dinero. Colombia, Panamá, Guinea, República Dominicana, no, por ahí pasaba, pero no se quedaba. ¿Y Venezuela? Es la que nos cita. ¿Por qué? Porque es el país clave en la causa en la que él está acusado, que es la de los hidrocarburos, que ese es el otro asunto. Bueno, bien, esto por una parte. Luego, y dentro de Ferraz, ¿qué? Claro, pues cosas muy raras. Cosas muy raras. Hemos sabido, bueno, mire, la Casa de los Líos. La Casa de los Líos total. Gloria Sacristán nos cuenta lo fundamental.
Patricia Uriz ejercía de cajera para su exmarido Koldo García y también para José Luis Ábalos. Según la UCO, era la encargada de recoger y distribuir el dinero en efectivo que se entregaba en Ferraz. Las conversaciones analizadas por los agentes dejan bien claro el papel de Patricia dentro de la trama. En uno de los mensajes, fechados en 2018, Uriz le dice a Koldo que ya ha recogido el sobre de Ferraz y pregunta a su entonces marido si llevaba el dinero a casa o lo dejaba en la sede del PSOE. Un modus operandi que se repitió durante años. Ya en 2019, Patricia Uriz le notificó a Koldo García que había recibido otros 2 sobres del PSOE. Lo llamativo para los agentes es que parte del dinero que recibían Koldo y José Luis Ábalos no está declarado por el PSOE en el Tribunal de Cuentas. Además, las conversaciones sugieren la existencia de 2 cuentas, una para Ábalos y otra para el manejo de dinero, conocida como cuenta B. Así lo prueba esta conversación fechada en 2021, en la que Koldo García le pide a Patricia Uriz que ingrese 750 euros en una cuenta y anotara Caja B. Según la Guardia Civil, los gastos relacionados bajo la Caja B correspondían a aquellos que no eran sujetos a liquidación oficial posterior. Una manipulación de dinero en efectivo que comenzó antes de que Ábalos llegara al ministerio y que continuó incluso después de su salida en julio de 2021. En total movieron hasta 95.000 euros en efectivo gracias al papel de Patricia como encargada de las transacciones. El juez Leopoldo Puente investiga el origen de este dinero y su uso, que incluye pagos para joyas de las amantes de Ábalos, manutención de uno de sus hijos y alquileres vacacionales. Los investigadores creen además que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, tenía conocimiento directo de la mecánica interna con la que el partido realizaba entregas de dinero en efectivo a Ábalos y a su entorno. Para los agentes es clave una conversación entre Koldo y su exmujer en la que discuten en 2019 sobre el pago de 2.000 euros a Eduardo Cantos, un chofer del Ministerio de Transportes. Según las conclusiones de los investigadores, esta transacción habría estado condicionada por una conversación entre Ábalos, Santos Cerdán o Mariano Moreno, en aquel momento tesorero del PSOE. Conversación que demuestra que Moreno tenía vinculación directa entre la dirección económica del PSOE y los flujos de dinero en efectivo. El extesorero del PSOE tendrá que declarar el próximo 29 de octubre ante el Supremo, pero antes deberá comparecer ante la comisión del caso Koldo en el Senado. Bueno, de esa comisión hay poco que esperar, porque lógicamente uno llega allí y dice, como estoy en tribunales, no voy a contar nada. Pero ya creo que más o menos nos hacemos una idea de la operativa, ¿no? Bueno, lo interesante es que, bueno, lo interesante es todo esto, pero es que además, cuando estalló el asunto, sacó usted la carta de Pedro Sánchez a los filisteos, o a quienes fueran los 5 días de encierro enamorado y todo aquello, empezó la operación de acoso contra los que podían perseguir a la trama de corrupción del PSOE. Y ahí es donde entra Santos Cerdán, Leire y compañía, y empiezan a tocar gente para acabar con todos ellos. Es lo que cuentan 2 fiscales, Stampa y Grinda, y se lo han contado los jueces. O sea, esto no es una cosa... Van y han aportado las pruebas, las grabaciones. Vamos a ver solo, vamos, un florilegio de titulares de los que han aparecido esta tarde. La denuncia de Stampa salpica a Sánchez, Bolaños y García Ortiz. El presidente había dado orden de limpiar sin límite. Son palabras textuales de Leire al fiscal Stampa, limpiar sin límite. Seguimos con esto, va a ser también de Miguel Ángel Pérez, aparece. Sí, la cloaca de Sánchez rastreó actuaciones delictivas del fiscal jefe anticorrupción cuando Aldama empezó a colaborar. Esto es interesante. Aldama empieza a cantar, entonces, ¿cómo paramos esto? Yendo por el juez. El fiscal Stampa, perdón, el fiscal anticorrupción, el fiscal Stampa denuncia que Sánchez pidió limpiar sin límite, de Objective es la misma historia, tras la imputación de su mujer, y aparecen los textos en el periódico, si usted quiere verlos. La denuncia del fiscal Stampa contra Leire Díez implica a Sánchez. El presidente dio la orden de limpiar sin límite, añadiremos nosotros. En Oqui Diario hoy el fiscal Stampa denuncia que Sánchez ordenó limpiar sin límite y caiga quien caiga, el caso Begoña, etcétera. Esto ha sido esta tarde cuando ha empezado a salir, insisto, con los documentos. Con lo cual, hombre, uno puede pensar que Leire Díez, que es una militante comprometida, además de periodista de investigación, ve lo que está pasando y dice: yo me voy a encargar, sin que lo sepa Pedro,
de ir a ver fiscales para decirles, tú no te preocupes, que si atacas a tu superior, ojo, y lo denuncias, yo te voy a ofrecer un puesto en el extranjero muy bien pagado y puede ser, pero es poco verosímil. Cuando Stampa le pregunta, es interesante, os termino de contar la historia. O sea, Stampa quien cita a Santos Cerdán, es una persona en nombre de Santos Cerdán, no Leire, por eso va Stampa. Y cuando aparece allí alguien, no aparece Santos Cerdán, aparece esta en nombre de, y añade en nombre de más, y le hace la propuesta. Y Stampa le pregunta, ¿nombre de quién? Pero lo más alto. Lo más alto es el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, y el otro le contesta a los dos. Vamos a ver, o sea, Stampa es un fiscal de carrera notable, ha tenido, como todo el mundo, sus historias y tal, pero evidentemente, o sea, no se va a inventar una película. Y sobre todo es que el otro, claro, que es un fiscal, cuando empieza la tía a tocarle tal, coge la grabadora y empieza a grabar lo que están haciendo. Que lo que quieren es que busque porquería del fiscal jefe anticorrupción, del señor Luzón, para paralizar las investigaciones por esa vía, la vía de extorsión, el chantaje, etcétera, contra Begoña, David y compañía. O sea, es que esto es lo que hay. Y mientras tanto las chistorras recorriendo España, en fin. Bueno, pues ya está, hala, aquí lo tenés. Entonces nombras la chistorra, de verdad que el tipo Ábalos, el morro que tiene de agarrar y decir, bueno, sí, es que trajo muchas veces chistorras de allá de Navarra y le entregó incluso a guardias civiles. O sea, si no fuese tan trágico, sería para descojonarse de la risa. Pero lo peor es que aquí hace una semana vimos un montón de gente en la calle protestando por Palestina y aquí, me perdonan los oyentes, Mónica, disculpa, lo que pasa es que ya está ahora, les mean en la cara y les dicen que están lloviendo y la gente tan tranquila, tan tranquila no, la gente aplaude diciendo qué bien llueve, Pedro. Bueno, la anécdota que te conté de lo que me pasó hoy, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero que nunca, hoy a mí unas personas me dijeron que nunca hemos estado mejor. Eso, qué bien llueve, Pedro. Bueno, esa burbuja. Y todo esto, todas estas operaciones, esta corrupción, son los mismos que han propuesto la reforma del Poder Judicial, de la instrucción de los casos, anticorrupción, estos. Y que si los dejan tiempo van a los avanzar. pelos de punta, porque son estos. Antes de la palabra, Mónica. Son estos mismos. Quiero hacerle a Jorge una pregunta que a mí siempre es que me reconcome. O sea, pero tú estás allí todos los días con ellos, ¿qué cara tienen? Quiero decir, hombre, tiene mucha cara. De hecho, además tú Ábalos lo has frecuentado con cierta... Claro, que se sienta justo detrás nuestro, sí. De hecho, hoy ha venido a votar. Ah, mira. Tan tranquilos, ahí están. ¿Sí, no? Yo considero que es gente que no se está hecho de otra pasta o de otra, porque desde luego yo estaría escondido debajo de... Porque de Pachi López es en realidad un avatar de poliuretano. Sí, yo creo que sí. El día que lo invites aquí, lo podrás comprobar. Es gente sin escrúpulos que niega a la mayor, que es capaz de hacer todo lo que están haciendo y después decir que no, que esto es bulos de la ultraderecha. Pero es que te lo dicen, pero es que te lo dicen así. Aquí no pasa nada, todo esto son bulos de la ultraderecha. Cuando empezó a salir de las chistorras, las lechugas y todo esto, ahí empezó a salir gente. Yo también cobro en efectivo, a mí también me han dado un sobre, todos socialistas. Entonces, estamos en esta dinámica y lo que es más preocupante, estos señores, esta inmensa corrupción, son los que proponen la reforma del sistema judicial. Estos, ya sabemos con qué intención. A poner ellos a los que consideren oportuno para investigar sí o investigar no, o por aquí sí, esto archivar, dirección de fiscales hacia aquel partido, hacia aquella persona, y a mí que no me toquen. Son estos. Lo digo porque estamos en un momento, si empezamos a analizar todo lo que vamos debatiendo esta noche, entre el control absoluto de la sociedad, gobiernos corruptos hasta la médula, aquí y en Bruselas, vemos que todo va encaminado
hacia una élite de la mano, pues mira, el propio Bill Gates al que le dan premios y demás, de la mano de los más corruptos de la historia, la población controlada, callada y el que disienta, encerrado, que vamos a robar nosotros sin que tú me protestes. Porque ojo a la financiación ilegal del Partido Socialista, que no solo sería Partido Socialista español, sino podría también afectar a la Internacional Socialista, quien máximo jefe es Pedro Sánchez. Es que aquí no estamos hablando solo de lo que pasa en España, ¿eh? Y que en línea con lo que venimos hablando esta noche, o sea, todo este dinero que se está destinando a locales, a casas, a chalés, ¿no? A señoritas, a que si sobres de chistorras, ¿no? De soles, de que la verdad que otra cosa no, pero hay que reconocer que la capacidad de invención que tiene el Partido Socialista, esa creatividad, a mí, vamos, me deja... Por lo menos en clave. Sí. Sí, pues es un poco de mortadelo, pero sí. Pero genios. Hay algo que dice José Javier con frecuencia, que es que, bueno, somos humanos, el poder corrompe. Esto es distinto. Esto es distinto. Esto o sea, estos no llegaron y vieron el pastizado. Estos ya venían de casa. Estos ya venían de casa y sabían lo que iban a hacer. Lo que el PP ha tardado mucho en ver, y yo creo que todavía no lo va, pero termina, Mónica. No, que simplemente quería señalar que mientras que se destina dinero a todo esto, luego subimos la cuota a los autónomos, no se realizan las pruebas que se tienen que realizar. Sí, bueno, claro, o sea, funciona. Claro. Porque están muy ocupados en lo que están. Claro. Oye, es que hacer todo esto mucho trabajo, ¿eh? Ostras, imagínate. Esta trama de corrupción, que esto es un sin porque vivir. estamos hablando ahora de esto último, pero yo lo de desextendiendo las mascarillas, hidrocarburos, los pagos en efectivo, pues, la mujer de Koldo, o sea, el Día de la Mujer Trabajadora le pone un monumento. Vamos. Manera de currar. La verdad es que estoy haciendo un poquito de memoria. Pues la historia es siempre nuestra madre. Estáis hablando de chorizos, de chistorras, de soles, de lechugas, y a mí me viene a la cabeza Filesa, Malesa, Time Export. No, si lo llevan en el ADN. Es decir, claro, ¿cuándo a González le resultó imposible continuar? Es decir, ¿qué acumulación de corrupción demostrada acabó con él? Porque debemos estar mutatis mutandis en una situación bastante parecida. Es decir, ¿cuándo va a caer Sánchez como consecuencia de la corrupción? Sí, por eso hay gente que sostiene, esto ya se lo cuento, esto vamos a ver. Usted no lo cuente por ahí, ¿vale? Yo negaré que se lo he dicho. ¿Vale? Bueno, pero ahora en los mentideros estamos con que el mes que viene ya se convocan elecciones porque estalla todo. Eso no me lo creo. Esto, insisto, yo no se lo he dicho a usted. Y usted no se lo cuente tampoco a nadie, cuénteselo a quien quiera, pero vamos. Bien. Sí, pero aquí a mí me fascina el virtuosismo. Claro, porque vamos a ver, sistemas de financiación ilegal de partidos son tan viejos como los partidos. La creación de ramas delincuenciales de gente que llega al poder y ahora me voy a poner las botas. Bueno, en fin, los mecanismos de control en España pues nunca funcionan muy bien. Ahora, o sea, esta gente venía aprendida. Y con el negocio. Claro, venía de casa ya preparada, hecho, ¿no? sí. Entonces la capacidad de la trama para convencer a gente que en principio solo es boba, no es necesariamente mala, de que le siga la corriente, de meterlos dentro de la red, de hacerles bailar a su... Pero tú ves, perdón, no quiero molestar a nadie, Pilar Alegría, por ejemplo. No me la imagino como una delincuente de altos vuelos. O sea, para eso hace falta unos dones que es visible que la naturaleza no le ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué pinta aquí? ¿No? Es increíble hasta qué punto... Y por eso yo hablaba del fenómeno sectario al principio del programa, ¿no? O sea, ahí entra un elemento psicológico que es el de da igual, es decir, estoy aquí porque esto es lo mío, porque lo de fuera es terrible. Estos señores que tú contabas antes, Pedro, ¿no? De nunca España ha estado mejor y tal, pero no ves que da igual, no quiero mirar, no quiero ver nada. Y si quiero ver algo, miro el CIS, no TV, y entonces ya tengo aquí la... Y además, el propio Pedro Sánchez no se va a ir pacíficamente. Yo cuando oigo estos rumores, van a convocar elecciones el mes que viene, tal. Vamos, ojalá, pero vamos, yo lo veo difícil, ¿eh? Yo os digo que Pedro Sánchez no se va a ir pacíficamente.
hará lo posible, incluso creará, ya lo está haciendo, un clima de violencia, incluso intentará que no se puedan celebrar unas elecciones generales. Yo recuerdo lo que hizo el Partido Socialista con el 11M, ya que el Partido Socialista no era, siempre ha sido malo, porque yo soy de los que creen que el Partido Socialista es un partido criminal que le ha hecho muchísimo daño a la historia de España desde los años 30 por lo menos. Entonces, en el 11M, que fueron capaces de hacer todo lo que hicieron, de sacar a la calle, de impedir una celebración normal, democrática de unas elecciones, y ahí pilló al PP como siempre haciendo de las suyas, o sea, nada, este será capaz de montar violencia en las calles y hacer lo posible para que no se celebren las elecciones generales. Es capaz de lo que sea, de algo que no nos podamos imaginar. Si ya nos parece increíble la trama de corrupción, pues igual de increíble nos va a parecer lo que va a hacer Pedro Sánchez para aguantar ahí. Yo creo que va a ser muy complicado y va a hacer todo lo posible. Es un hombre sin escrúpulo ninguno y tenemos que estar preparados, y ahí el pueblo español tiene que dar muestras de madurez para cuando se consigan celebrar elecciones estén a la altura de lo que se va a encontrar. Yo creo que antes de que Pedro Sánchez tome alguna decisión de ese cariz vinculada con convocatoria de elecciones, pasa lo que todos presumimos que va a pasar en Venezuela, y por allá es que empiezan a caer las cosas. Que por cierto, sería estupendo, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que visiten a Venezuela de aquí a marzo del año que viene. Que estén allí. Estén allí. Yo no los puedo invitar, ¿verdad? Pero se los sugiero, vayan y se quedan allá, que también seguro que tienen la traviata para cantar. Pues señores, así estamos. Próximo capítulo, sabe Dios. En breve saldrán, lógicamente, los audios de esas transcripciones que hoy ya tiene usted en la prensa, que el fiscal Estampa le sacó a Leire y compañía, ¿verdad? Y una más. ¿Tú sabes que sería interesantísimo, José Javier? Porque todas estas 2 últimas semanas se han estado defendiendo diciendo, ahí en el informe está clarísimo que no hay financiación ilegal. Que la UCO, no sé, la semana que viene, a mitad de semana, sacase un informe dedicado exclusivamente a la financiación. Claro, lo que pasa es que la UCO no puede hacer ese informe salvo que el juez se lo ordene. Claro, porque y el juez lo que está investigando es las cuentas de Ábalos. Lo que se escuda el Partido Socialista es en la página 28 del auto, no se dice nada de financiación ilegal. Sí, pero aquí ilegal, la página 28. ¿no? Pero claro, pues que están investigando otra cosa. Espera tú que investiguen si hay financiación ilegal, entonces podremos hablar de eso, claro. ¿Y qué cambia que haya financiación ilegal? Bueno, en principio era la, perdóneme usted, odio decirlo, pero es que lo han dicho ellos, línea roja que habían puesto los comparsas de Sánchez. Te veo a un paso de hoja de ruta, ¿eh? Y de un antes y un después, y de poner en valor. Joder. Te veo un paso, en fin, ya has empezado por las líneas rojas. Ya. Bueno, digo, para romper amarras, que no pueden, están ya tan pringados como ellos, son cómplices. Rufián, eres cómplice. Rufián baila. Que Rufián baila. ¿Cómo que baila? Lo han pillado bailando de madrugada en discoteca, eso es todo lo que le afecta a esta gente. Pues eso. En fin. Que son los que están sosteniendo. Es que a mí cuando se ponen tan estupendos todos estos, desde Yolanda Díaz, la que dice que queda gobierno de corrupción. Son tan impostores como Ábalos, Junts, pero menos brillantes. Efectivamente. Yolanda Díaz, los de Junts, los de Esquerra, rufianes varios, los del PNV, todos estos que van de estupendos y magníficos y que para ellos no. Ellos son primero los que están sosteniendo toda esta panda de chorizos. Eso es lo primero. Y segundo, están en esa posición porque no son capaces ni siquiera de vertebrar toda esa máxima corrupción, aunque hay que decirlo. El PNV, el día que alguien se atreva a investigar en profundidad los años de gobierno del PNV, que cuando ha salido un caso de corrupción no sé qué pasa, que de repente se archiva todo, ojo que veremos grandes cosas, como vimos con Convergencia de Unión y su famoso 3%. Es que los nacionalistas también llevan en el ADN lo de robar masivamente el erario público. Yo os recuerdo aquel partido que se creó para robar, que se llamaba Unión Mallorquina, de corte nacionalista en Mallorca, sí, era una banda que se creó para robar. Entonces, lo digo porque todos estos partidos, que al final son los que sostienen al Partido Socialista, tienen mucho que ver. Que no vayan de estupendos, porque ellos son igual de cómplices y de corruptos que los que sostienen. Ahí quiere yo. En fin. Bueno, señores, a la publicidad, que hay que hablar de otras cosas. Por ejemplo, que en las Cortes Valencianas han eliminado el lenguaje progre. Eso está muy bien.
Línea roja también es progre. Línea roja, no, que va. Ni hoja de ruta, deberían prohibirlo también. En fin, bueno. Y tenemos un aumento muy importante de los casos de llamada violencia de género. ¿Y por qué será? También le cuento, luego lo vamos a ver de inmediato después de la Público con más amplitud. Han encontrado un cadáver nuevo en Valencia. Parece que es de uno de los desaparecidos todavía de la Dana. Lo han encontrado con las obras de limpieza junto al cauce del Turia. Lo veremos después. A la publicidad y a la vuelta lo vemos. 20:39, 22:39 en Canarias, recta final del Gato. Vamos a otros asuntos que ya no son la corrupción. Enseguida le contaremos el hallazgo de este cadáver en el cauce del Turia, en Valencia, que parece corresponder a una de las 3 personas aún desaparecidas que constan desde el día de la Dana. En fin, vamos a empezar por Valencia precisamente porque esto de eliminar el lenguaje trans de las Cortes Valencianas, esto no es solo una cuestión de protocolo, esto es muy importante. Es, por así decir, normalizar la cultura política española. Bueno, vamos a ver la historia que nos la cuenta Mónica Fuster. El Partido Popular y Vox aprobaron este lunes 2 iniciativas ante las Cortes Valencianas. La primera consiste en un nuevo plan de estadística que diferencie entre españoles e inmigrantes en las estadísticas sobre contribución al Estado, del bienestar y ayudas públicas. La propuesta de alineación de Abascal, aceptada por el Partido Popular, plantea elaborar estadísticas a partir de datos sanitarios como las donaciones de sangre o en los ingresos en urgencias. La diputada de Vox, Teresa Ramírez, ha resaltado que uno de los aspectos más acuciantes es detectar la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad. La portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de las Cortes Valencianas lo ha explicado así. De verdad, déjenlos entrar en su casa y ustedes como responsables gestionan en que ese niño, como hubo con el pueblo saharaui, ¿qué se hacía? Se levantaba la mano, ¿verdad? Ibas al ayuntamiento donde correspondía y dices, yo quiero coger a un niño saharaui, y se responsabilizaba la familia. ¿Qué problema hay en que nosotros pidamos estadísticas diferenciadoras en la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional inmigrante? Esta iniciativa será puesta sobre la mesa ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas para el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028. PP y Vox también se han unido para el cese del lenguaje inclusivo de las publicaciones de la Cámara Autonómica, recuperando así las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española. También han presupuesto el cese de las comisiones de Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, así como las competencias de la Comisión LGTBI. Gracias a Vox se eliminan comisiones que tenían un marcado carácter ideológico y sectario, como la Comisión LGTB, pasando a crear una comisión de Familia, Política Social e Igualdad, lo que define el núcleo central de nuestro programa, que es la familia, así como una verdadera igualdad para todos los ciudadanos. El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ha añadido que es el necesario control presupuestario de las subvenciones para que los valencianos sepan a dónde va destinado su dinero con total transparencia. Bueno, estas cosas que pasan en los parlamentos autonómicos donde al fin y al cabo se puede llegar a acuerdos. Otra cosa es lo de Castilla y León que nos cuenta con frecuencia Carlos Pollán cada vez que viene, donde hoy por cierto ha habido otra vez pollo. Que hay un problema con el presupuesto de verdad importante. En lo del lenguaje, de todo esto que hay muchas cosas son locales importantes allá, pero en fin, a efectos generales. Sin embargo, del lenguaje inclusivo es ese tipo de banderas, ¿verdad?, que el PP no daría por sí mismo, porque se molda, se acomoda, ¿no?, a la hoja de ruta que diría Jorge Campos de la izquierda. Yo no digo hojas de ruta, por eso digo plan. Ya. Una hoja de ruta es un plan. Bueno, y el plan, ¿no? Son estas cosas anglosajonas que han ido con líneas rojas y hojas de ruta, líneas rojas y, no sabe de y hace mucho tiempo que nadie habla de los brotes verdes, porque desde que no hay, que si no vamos. Compañeros y compañeras contertulios y contertulias, esto el PP ya lo utiliza. Claro, el Partido Popular lo y utiliza. eso es muy interesante. Estos cambios, esto que yo creo que es un avance importante, porque si en algo se ha cedido desde hace ya muchos años, es asumir todo el lenguaje que la izquierda crea. La izquierda crea un tipo de lenguaje y todos los demás lo asumen, pero además con una sumisión absoluta, nadie se resiste. Entonces, decir, oye, hasta aquí hemos llegado.
Esto de utilizar cada 2x3, como ves en las tribunas de los congresos, de los parlamentos y demás, donde ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras, esto es una barbaridad. La Real Academia Española de la Lengua lleva años diciendo que el masculino es genérico. No, plural, sí. No discrimina, no es sexista, no, incluye a los dos. Es como aquello de el hombre y la tierra. Aquel programa de Félix Rodríguez de la Fuente. No es que se refiriera el hombre y la mujer. No, claro, no es que se refiriera a que solo en la tierra estaba el hombre, no, es que el hombre es el hombre y la mujer. Entonces, es como el absurdo este que se aprobó, que el Congreso ya no era Congreso de los Diputados, se había quedado en Congreso. Porque como no podían poner diputados y diputadas porque no les cabía allí, pues lo dejamos en Congreso. Es decir, estas barbaridades tienen intención, nos puede parecer broma. No es una broma, porque el lenguaje modifica tu pensamiento. Claro. Y tu La forma de hablar y la forma de decir claro. las cosas modifican la forma de pensar. De hecho, y ellos, que sí que siempre lo han programado todo, no como esa derechita que hemos tenido hasta ahora, que miraba en los 3 próximos años, en los 4 y no hacía nada más, ellos que llevan décadas construyendo y adaptando el lenguaje a su idea de control de la sociedad y de modificarla, de, como dicen ellos, de transformar la sociedad, han ido creando el neolenguaje, aquello que decía Orwell ya en la obra 1984, crean un lenguaje y le pegan una patada al español, pues como han hecho con todos estos, poner el freno y decir, hasta aquí hemos llegado. No vamos en contra de nadie precisamente, vamos a respetar la normativa del español y utilizar el lenguaje de esta manera tiene una intencionalidad política, aparte de ser absurdo. ¿Sabes? Yo, el primer discurso histórico que yo oí, donde no digo que es el primero que hubo, pero el que yo ya he oído, que utilizaba es de Gaulle, de aquellas alocuciones que hacía desde Londres. Francés, pero en un contexto bélico lo entiendes, te estás dirigiendo a la población ocupada, donde efectivamente hay muchas mujeres a las que llamaba José Javier, es como claro, una fórmula ahora correcta. Estamos enseñantes y enseñantas. Pero es como una fórmula correcta de decir damas y caballeros, o sea, es que no tiene nada que ver. Una cosa es tú dirigirte a un público con un protocolo donde tienes que seguir una forma de hablar, decir damas y caballeros, y otra cosa es decir que me estoy hablando yo con vosotros, bueno, queridos compañeros y compañeras, es que es absurdo. Yolanda Díaz es mucho más cuidadosa en eso que todo lo demás. Que lo de la corrupción. En el gobierno de coalición. Ya, también es verdad. Bueno, lo de que estamos esperando, lo de Valencia, ya tenemos el titular, vamos a sacarlo de Levante, que es uno de los periódicos locales, en este caso el que da el nombre, la identidad de uno de los desaparecidos. Se piensa que es esta persona la que ha aparecido en el un año después. Javier Vicente Fas, Javi, 56 años tenía. También desapareció su hija, por cierto. Es decir, que bueno, sigue habiendo 3 desaparecidos y veremos. En fin, bueno, veremos porque además y lo veremos la semana que viene en Valencia también, porque aquí hay mucho jaleo con gente que murió allí, que no ha sido dada por muerta allá, sino tal. Esto es otro asunto del que hablaremos la semana que viene, pero que vamos a ir hasta el fondo. Por cierto, con un poco de suerte. Mire, ¿sabe usted lo que está pasando en el juzgado de Catarroja? Aquí le hemos contado algo. Me parece que este jueves tendremos a Nandi Cuevas de Liberum para que nos lo cuente, aquí en El Gato. Lo de la violencia de género, otra cosa que ya es un clásico. Bueno, y es muy interesante ver las cifras. Usted me contará qué sentido tiene una política que permanentemente está haciendo propaganda de sí misma y cuyos resultados, al cabo del tiempo, es que el problema se ha multiplicado. Es brutal. Es increíble. Marta de Santiago. El Gobierno ha reconocido que los delitos de agresión sexual se han incrementado en un 3,8% durante el primer trimestre del año en comparación con los datos de 2024. El Ejecutivo, que recordemos niega el fracaso de sus políticas en materia de protección de las mujeres, se ha defendido manifestando que cree que las cifras crecen en un porcentaje inferior a las reportadas durante el periodo de 2023 y 2024. Según datos recogidos en el último informe sobre el balance de criminalidad realizado por el Ministerio de Interior,
anterior se han producido un total de 4.760 delitos contra la libertad sexual entre los meses de enero y marzo de este mismo año. De ellos, hasta 1.242 fueron agresiones con penetración. Lo que quieren decir estos datos es que este primer trimestre estos delitos de agresión sexual han crecido un 3,8% sobre 2024, pero el Ejecutivo se respalda en que es un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores. En concreto, la coalición del Gobierno se resguarda en la comparativa de datos reportados entre los años 2023 y 2024, ya que en este último los casos de agresión sexual se incrementaron en un 5,7% en comparación con el año anterior. Y no solo eso, los de Sánchez también justifican que el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse en parte en relevancia con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos. Actuaciones que, según ellos, se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos. En cualquier caso, los datos vuelven a situar en el centro del debate la eficacia de las políticas de protección y la respuesta institucional frente a la violencia sexual. Pues alguien debería hacerse una pregunta, me parece a mí. Es decir, si algo no funciona, cámbialo. Había unos datos circulando hace unos días, no doy de que había aumentado un 700% el número de agresiones sexuales perpetradas por mujeres trans. Bueno, ya eso además. Hombre, claro, es que si pasamos de 1 a 2, el incremento es muy importante, es del 100%. Es que cuando tú no tienes 7, definidas pues... las cosas, entonces agarras y terminas metiendo a tías que no son tías sino tíos en cárceles con tías y no saben qué hacer. Sí, no, y aparte de eso, que aquí también tenemos que hablar de que llevamos muchos años permitiendo la llegada de inmigrantes ilegales masiva y descontrolada totalmente, que lo que se está traduciendo es que en muchos casos pues estos inmigrantes, que no vienen ni niños ni mujeres, no, vienen hombres, que además tienen unas religiones y vienen de unas culturas en las que la violencia contra la mujer está justificada y lo ven bien, y esto es un factor también clave de por qué están aumentando estas violaciones sexuales y estos delitos sexuales en España. De hecho, donde a Vox le dan los datos, así lo demuestran. Evidentemente el Ministerio no nos los da, los oculta constantemente. Pero los compañeros de Cataluña pudieron solicitarlo a la Generalitat de Cataluña, y los Mossos d'Esquadra que dirige el señor Trapero, que no es sospechoso de ser de Vox, dio unos datos escalofriantes, unos porcentajes altísimos de población extranjera que cometen infinidad de violaciones, y por eso se ha aumentado exponencialmente el número de agresiones sexuales. La inmigración ilegal proveniente de estas culturas es un factor decisivo, y luego las consecuencias de la aplicación durante estos últimos 2 años, 3, de la ley del sí es sí, que ha soltado a la calle a la tira de violadores, de agresores sexuales, de pederastas, que siguen cometiendo delitos y los vuelven a detener, como ya se ha visto en infinidad de noticias, donde era un señor que se había acogido a los beneficios que le proporcionaba esta ley, que vuelven a estar en la calle, y aumentan los casos. O sea, aumentan los casos de violencia, mal llamada violencia de género, gracias a las políticas del gobierno más feminista de la historia, según se definen ellos. Pero es que esto es como el cuento del odontólogo que compró 2 locales. Entonces en uno montó el consultorio, y ¿qué montó al lado? Una tienda de caramelo. Okay, entonces ellos de una u otra forma necesitan que estas cosas ocurran para, vía interpuesta la propaganda, que son estupendos haciéndola, justificar que, mire, y fíjate uno de los pretextos que dan. No, es que ahora como estamos nosotros y hemos ampliado todo esto, entonces las mujeres tienen más disposición a denunciar, porque antes, en esa época tan casposa y todo lo demás, que venga, que en el 59 se grabó Un beso en el puerto, y a Manolo Escobar en el 59 se lo llevaron preso, sino por un beso que le dio en el puerto, nada más que no conocía. ¿Ah? ¿De qué me hablan? Ellos necesitan que esto pase para justificar su existencia. Si nos ponemos analíticos, este es uno de los componentes que definen un Estado fallido.
Es decir, el no poder hacer cumplir la ley. El Estado ya no es capaz de hacer cumplir la ley y entonces aquí el delincuente sexual, extranjero mayormente, campa por sus respetos. Y esto se refiere a lo que está pasando ahora y ha pasado. Y ahora podemos mirar un poquito a lo que va a pasar. Es decir, el Estado no te protege, el Estado no es capaz. Pero tú tienes que proteger a tu gente, ¿verdad? Efectivamente. Y cuando lo proteges irás a la cárcel. Bueno, en fin, es lo que hay. Por cierto, dice, no querría vincular necesariamente una cosa con la otra, aunque es evidente que hay vinculación, pero Alma Azcurra, que es una señora que es la número 2 del PP, ella está fundamentalmente en Europa, si no me equivoco, en el Parlamento Europeo, una señora muy notable por muchas razones, no diré que no. Dice que no es verdad que haya una invasión islámica en España, que eso es asustar a la gente. Estoy seguro de que en el barrio de la señora Azcurra no hay una invasión musulmana, estoy completamente seguro. Por eso tenemos, por ejemplo, en Mallorca, creo que son ya 62 mezquitas, por eso los menús de los colegios se van cambiando. Por eso se imparten programas de cultura árabe y marroquí en los colegios. Por eso sigue en marcha el acuerdo con la Comisión Islámica de España que se firmó en 1992 y que permite que la religión islámica se imparta por más colegios. Eso fue Aznar, Por eso, fíjate, es muy interesante porque... Fue en el 92 el acuerdo. Yo recuerdo perfectamente que el acuerdo, ese no fue solo con la Comisión Islámica. ¿Acuerdo con la Comisión Islámica de España? Sí, pero que fue al mismo tiempo con la Conferencia Episcopal y con las... bueno, sí, claro. Y con las, no sé cuál era el órgano de las iglesias protestantes y de otras. Y me viene muy bien que saques el tema porque te da fe de hasta qué punto hemos estado gobernados por miopes. Sí, es decir, al final lo que se planteó el PP cuando renovó aquel pacto, me acuerdo que fue, bueno, es que claro, si el PP deja la educación, la estructura de religión en manos de la Iglesia, nos van a decir que si somos fachas, que si somos católicos, que no sé qué. Así que lo que hacemos es que organizamos esto con todos, ¿verdad? Y dejamos a cada confesión que organice por su cuenta, con el aval del Estado, la enseñanza de su religión en nuestros colegios. Y así quedamos como muy progresistas y tolerantes, pensando que todo es lo mismo. Y al cabo de 20 años, 25 años, lo que ves es que los que decían, ojo, que no todas las religiones son iguales a efectos sociales y políticos, pues tenían razón. Algunos incluso vamos más allá y consideramos que el Islam no es una religión. Evidentemente, sino que es una forma de vida. Es una ideología. Una religión es. Es una ideología con una intencionalidad política de dominio de... Y que regula cada aspecto de la vida de los hombres que están bajo la sharia. Es una religión política y que no tiene sentido fuera del poder político. Una religión es, pero es una religión política. Claro, sí, claro. Tú ponías en estos días a Andrea Ventura... Sí, con el asunto ese del burka, eso es muy importante. No, muy importante. Entonces, yo leí ayer, tampoco sé, o sea, no es una fuente... que la Asociación Islámica en Portugal decía que si eso terminan de aprobarlo, se iban a ir. Y todo el mundo estaba dando palmas. Sí, pero, claro. Pero ¿sabes para dónde se van a ir? España. ¿No? Se van a venir a España. ¿A venir aquí? Se van a venir a España. España. Malo, efectivamente. Como pasó con Meloni, que empezó a parar la inmigración ilegal, la que venía desde Túnez hacia arriba, o la que incluso salía de Argelia hacia Italia, y que han hecho ir a Baleares, que es la ruta de inmigración ilegal que más crece en Europa. Claro, dicen, a ver, aquí no me dejan, pues ¿dónde es Jauja? Vamos a España, que ahí nos acogen, nos dan ayudas, dinero y encima hacemos lo que nos da la gana. Es así, es triste, pero es así. Por eso hay que pararlo cuanto antes, porque si no, nos va el futuro en ello. Volviendo a la cuestión específica de la violencia de género, ya que está acabando el programa, yo sí que quería decir una cosa. Por supuesto que hay objetivamente un problema con agresiones en los que hombres agreden a mujeres. Claro que sí. Lo que pasa es que si tú consideras que todo eso, por el hecho de que un hombre ataque a una mujer, es el mismo tipo de delito en todos los casos y obedece a las mismas causas en todos los casos y por lo tanto tu política es la misma en todos los casos, no lo vas a solucionar nunca. Salvo que lo que pretendas sea crear una superestructura ideológica, ¿verdad?, es sobre la base de que el hombre que es malo per se ataca a la mujer que es víctima per se. Claro, pero con eso no resuelves el problema de los ataques. Una cosa muy importante, porque eso que has dicho es totalmente anticonstitucional. ¿El qué? No se puede... el tipo penal se debe aplicar al hecho en concreto, no a porque lo cometa
un señor, porque sea un hombre. Claro, vulnerar la Constitución. Claro, es decir, por supuesto, entonces tendríamos tribunales, pues no sé, por razas, para negros. Oye, pero de hecho es así. De hecho es así, es una ley estrictamente anticonstitucional porque de entrada discrimina por razón de sexo pero el Constitucional ha dicho que está muy bien. Porque lo reconoció hasta Alfonso Guerra en aquella entrevista que dijo, hubo que presionar al Tribunal Constitucional para que nos votaran. Pues ahí estamos. Claro, porque entonces tú tendrías que pararte a ver cuántos eran musulmanes, y entonces no estaba dentro, en su religión no está eso. ¿Cuántos fueron que estaban borrachos? ¿Cuántos fueron que estaban desempleados y deprimidos y tal? Entonces ahí, cuando tú empiezas a definir las causas del por qué hay una agresión hacia, entonces empiezas a tomar correctivo. ¿Y cuántos abogados y abogadas y abogades han introducido la violencia de género dentro de un proceso de divorcio para sacar rentabilidad? Es que, han roto la igualdad sobre todo los viernes. La igualdad ante la ley. Sobre todo los viernes es cuando se producen las violencias por violencia de género, porque ese señor se queda hasta el domingo, el lunes por la mañana, en un calabozo, y el lunes por la mañana firma lo que sea en el convenio. Ya llevan maceradito, está bien. Joder, en fin. Bueno, mire, esto es lo que hay. Nosotros que nos marchamos ya, porque absolutamente. Pedro Luis Pedrosa, José Ramón Fernández, gracias. Jorge Campos, Mónica López de Paz, mil gracias a los cuatro por estar aquí hoy en El Gato al Agua. Nos marchamos recordándole la semana que viene, Valencia, hay que apuntarse, en especial de Toro Televisión, en Velas Events, en el magnífico escenario, para recordar lo que fue la Dana, lo que no se hizo, lo que se podía haber hecho, lo que queda por hacer y para pedir justicia. Descansen.